Bienvenidos a esta nueva edición de Agitando la Colmena. Yo ya perdí la cuenta de cuántos programas vamos. Es el 9º, pero como alguien se queda el 3, sería el 6º. Está muy bien, me parece muy bien. Sí, estamos en un momento de convulsiones, de un montón de destapes, de coimas, de que los audios, de que la gente cantando en la calle, está un montón de cosas. ¿Cómo estás vos a todo esto, Nico? Bien, por ahora. ¿Sí? Bien. ¿No te mareaste con las noticias? Siguiendo atentamente los acontecimientos. Sí, los estamos memes. todos ahí. Todos los días salen cosas nuevas, estamos todos medios... estamos locos, pero... Está pasando un poco de todo. La coyuntura, en el momento que estamos grabando esto, está medio desbordada. Sí. Encima estamos medio a horas de vuelta mientras estamos grabando esto de la elección en la provincia de Buenos Aires. Y cuando estrenemos esto, todo eso va a haber pasado o no. No sabemos. La elección va a haber pasado. ¿Qué tanto sabemos del 3% que se estaría llevando la hermana del presidente de los tratamientos del ANDIS, no, de la Agencia Nacional de Discapacidad? Eso no sabemos en qué curso va a estar, si va a haber alguien preso. Nosotros preguntamos igualmente a nuestra audiencia a ver si le recomienda algo a Karina para... Claro, le preguntamos qué debería hacer Karina con esa plata, ¿no? Y sí, porque uno tiene ahí una platita y hay que ver qué hace con eso. Bien, por lo pronto debe estar pagando un buen abogado. No sabemos si para cuando se estrene este programa va a estar libre o no. O nos censuran, no lo sabemos. Así que aprovechen y escúchennos censura ahora. previa. O sea, si este programa sale es porque no hubo censura previa. Exactamente. Así que estamos. Pero bueno, en ese marco de todo eso que está pasando, tenemos un programa que un poco se aleja y un poco no de la coyuntura. Hoy es un programa especial. Un poco especial, sí. Por un lado porque tenemos algo que es una entrevista, pero medio un curso queremos que sea. Con Facundo Nahuel Martín, que es investigador del CONICET, filósofo, docente universitario, y nos va a dar una especie de clase sobre ecomarxismo. Yo vine muy entusiasmada. Quiero tener esta clase sobre ecomarxismo, a ver qué... Está muy bien. Por ahora gratis. Estuvimos vendiendo unas rifas, así que gracias a los que colaboraron con eso. Sí, muchas gracias. Pero bueno, tenemos esa parte que un poco de vuelta con vos. No sabemos qué va a pasar en los próximos días, no queremos decir algo y que al otro día no esté más Milei y que la entrevista deje de tener sentido. No sé si existen los milagros, Crucen pero los está bien. dedos. Entonces en la entrevista nos corrimos un poco de la coyuntura para ir a una parte más teórica. Quizás el capítulo Le vamos a más preguntar teórico. una serie de cosas y vamos a ver cómo sale, pero me parece que va por el lado más teórico. Sí, tomen nota en todo caso. Y es un adelanto, porque queremos hacer un taller con él, presencial. Bueno. Así que si les gusta lo que van a ver hoy, la idea es hacerlo para los que vivan en AMBA presencialmente y para los que no, bueno, vemos si lo podemos grabar y compartirlo también de alguna manera. Exactamente. Un lado B de Agitando la Colmena en taller. Presencial, viéndonos las caras. Exactamente. Y lo otro es un poco más coyuntural, o de este momento político de esta Argentina, que es que cumplió un año de la aprobación de la ley Bases y con ella del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Sí. Y vamos a estar hablando con Luciana Giotto, que es una de las autoras del informe, sobre cuáles son sus principales conclusiones. Espectacular. Todo eso. Hoy no tenemos cine. Llora No. Sofi. Sí, yo la verdad vine llorando directamente. Todo el viaje en el tren. Pero nada, se vienen pelis para los siguientes programas. Pero sí, hoy tenemos una clase muy interesante. Sí, y lo último que queríamos comentar de hechos que están pasando y que van a durar las próximas semanas y que son para nosotros bastante importante es que hemos hablado acá ya un par de veces o por vía Mecoroto, por lo que sea, o cuando vino acá Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el Frente Izquierda, que en estas horas está en el medio. El gringo del bueno, que está en el medio del mar Mediterráneo en este momento, ya del lado africano. Veremos de vuelta en los próximos días y cuando se estrene este programa. Y no de vacaciones, ¿qué está haciendo? No de vacaciones, sino que está haciendo parte junto a Ezequiel Perecini, que también es compañero de Izquierda Socialista, y hay una compañera del MST, Celeste Fierro, hay un fotógrafo, hay un capitán, también argentino comandando otra flotilla, otro barco. Hay decenas de embarcaciones que están haciendo lo que trató de hacer ya Greta 2 veces, Greta Thunberg. Hay otros ambientalistas que habían estado en una sola flotilla, claro. ¿no? Sí. Como antes hubo una que están tratando de llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Los intentos anteriores terminaron en que ilegalmente, contra todo derecho internacional, el ejército de Israel los detuvo
Y como dijo Greta, el plan B ante ese hecho era volver con más fuerza. Sí. Entonces, sí, un orgullo que uno de nuestros invitados de acá está metido en esa flotilla y dando esa pelea, que bueno, en el mejor de los sentidos, ojalá llegue a buen puerto. Y también visibilizando toda esta situación del genocidio en Palestina, que hay que hablar de lo que está sucediendo, que no para, desgraciadamente. Exactamente. También es un proceso que seguramente tenga noticias en los próximos días, de que estemos grabando esto y que estrenemos el programa, pero que no queríamos dejar de mencionarlo. Excelente. Y en todo caso, seguir en las redes sociales del Gringo Giordano, de Ezequiel Perezini, de Izquierdos Solistas, está subiendo esto. Sí. Noticias todos los días. Y ya que hablamos de redes sociales. Y nos pueden seguir a nosotros, digo. Estaría no bueno. sé qué están esperando. Estaría bueno. Así que ya saben, @Ambiente en Lucha. Y también a nosotros acá, junto con Fuegos de Octubre. Fuegos de Octubre. Claro, al canal de YouTube. Y en Instagram también. Y en Instagram también, que también es Fuegos de Octubre. Que también es Fuegos de Octubre y que está saliendo en vivo. Tienen esa capacidad de producción. Sí. Los miércoles por la noche. Y están saliendo bastante bien los programas. Excelentes programas, muy completos, se los recomendamos. Así que ya saben, después, si quieren ponerse al día, Tuki, tienen ahí los listados y... Claro, nosotros salimos cada 15 días, ellos salen todas las semanas, así que en el medio pueden ir combinando y están al día de todo lo que tienen que saber. Espectacular. Bueno, vamos. Comenzamos, ya mismo. Bueno, bienvenidos a esta nueva sección, otra vez una entrevista, la parte central de nuestro programa. Y esta vez sobre un tema que se hizo un poco esperar en estos 9 programas de Agitando la Colmena. Tenemos a Facundo Nahuel Martín, que es docente universitario, investigador del CONICET, filósofo y autor de este libro, que se llama Ilustración Sensible, editado por IPS, que sigue disponible. Ahí estábamos hablando sobre eso. Así que vamos a hablar de ecomarxismo y gracias, Facundo, por estar acá. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un placer. Bien, ¿querés arrancar vos, Sofi? Yo tenía algo anotado, pero creo que ustedes están más en tema. Yo hoy voy a estar más de aprendiz acá. Ok. Estuve leyendo algunas cosas, me estuvieron dando algunas instrucciones, pero tengo muchas ganas de aprender sobre esto. Bien, vamos a tomar nota. Lo primero igual, así como más biográfico, que solemos arrancar por ahí. No te habíamos avisado esto, me parece. Pero es una respuesta que la tenés, que es ¿cómo llegaste a este tema de investigación sí. o por qué llegaste, por ejemplo, al tema de este libro o lo que estás trabajando ahora? Bien. De ninguna manera vengo por ejemplo, del ambientalismo como entorno de discusión, sí, de muchos años de militancia política, de colaboración con la formación política en las organizaciones que lo necesiten, digamos, o donde pueda dar una mano, pero además por ahí mi trabajo más académico siempre tuvo que ver con la Escuela de Frankfurt, con lo que se llama la teoría crítica. Siempre me interesó el problema de la relación entre historia y naturaleza, entre sociedad y naturaleza, como problema filosófico, teórico. Hice una tesis que se llama La relación entre historia y naturaleza en el pensamiento de Adorno. Bueno, evidentemente, alguna preocupación por ahí. Pero casi podría decir que del lado menos pensado, pensando más el problema del cambio tecnológico y de la relación entre la acumulación de capital, el cambio tecnológico y también en qué medida cambian en las formas de la vida incorporada humana. Y bueno, en algún momento me dije, bueno, todos estos cambios tecnológicos, ¿cómo se relacionan? No sé, con el consumo de energía, con la emisión de gases de efecto invernadero. Y ahí entré en el agujero de conejo, digamos, ¿no? Me puse a investigar y se convirtió en una pequeña obsesión. Y bueno, después descubrí que había un montón de debates, unas cuantas corrientes en lo que se llama el ecomarxismo, que podemos decir una corriente teórica de mucho desarrollo, qué sé yo. Y me puse a estudiarlo, pero la verdad que es como un encuentro tardío que hice en mi trabajo más académico. Mira, recién dijiste ecomarxismo y dijimos que era el tema. Dijo la palabra mágica. Ya arranquemos ordenadamente para que esto sea lo más pedagógico posible. ¿Qué es el ecomarxismo? Bien. Ya el nombre nos habla de una síntesis que es medio lógica, ¿no? Entre preocupaciones, ecológicas, sería más preciso decir ambientales y la teoría marxista. Si quieren, por historizarlo un poquito, empiezan en los 60, los debates ecomarxistas, en general en el norte global, como se dice ahora, en los centros capitalistas. Se suele decir que hay 2 etapas o 2 generaciones de ecomarxistas. En la primera son autores por ahí más conocidos, como Miquel Lowey, es muy conocido, o James O'Connor, que en general lo que decían era adherir
una vieja crítica del ambientalismo al marxismo. La idea del marxismo es un productivismo tecnocrático, obsesionado con la tecnología y con las máquinas y con la industria, y que ese marxismo por sí mismo no muy preocupado por lo ambiental tendría que fusionarse con algo que viene de otro lado, que sería lo ambiental. Sí. A mí me parece que desde el cambio de siglo, esto en términos académicos, después habría que ver en qué medida esto llega a las militancias, a los activismos, qué sé yo, ¿no? Pero en términos del trabajo teórico, de los que en particular nos dedicamos a leer textos en la filosofía, digo, los que hacemos interpretación de textos. Que no es poco. No es poco, bueno, no sé, hay que ver cuánto aporta, pero es importante, sí. Bueno, ahí, en especial a partir de una figura que es muy conocida, que es John Bellamy Foster, un norteamericano, se abre como toda una nueva corriente, a veces se le dice segunda generación ecomarxista, que lo que hacen es directamente ir a desentrañar en los manuscritos de Marx toda una serie de preocupaciones ambientales que son importantes. Digamos que para una persona del siglo XIX, Marx tenía una serie de preocupaciones por cómo el desarrollo ilimitado, abstracto del proceso de valorización del capital, al final, entra en tensiones, en contradicciones con las condiciones materiales en sentido biofísico de reproducción de la sociedad. Y hoy, sobre todo en la medida en que los manuscritos de Marx hoy se están publicando en alemán en forma ordenada y sistemática por primera vez, hay cada vez más gente. Saito, por ahí, es el autor más conocido que ha hecho ese trabajo. Kohei Saito es un japonés, es más o menos conocido. Que nada, encuentran eso, que realmente se puede pensar que el problema de la naturaleza, digamos, es una obsesión de largo plazo en la biografía intelectual de Marx, y que podemos encontrar ahí no solamente una manera de leer el texto, sino sobre todo recursos para pensar la crisis del presente, ¿no? Que es lo que al final nos interesa. Claro. Tengo una pregunta. Mándale. Yendo por este hilo. ¿Por qué crees que la ecología política y el marxismo estuvieron distanciados durante tanto tiempo? O sea, viste que vos recién dijiste en los años 60. ¿Cómo consideras que pasa esto? Bien. Probablemente tenga que ver con la historia de los socialismos reales. Me cuesta imaginarme otra respuesta. Habría que, seguro más complejo, pero en principio tiene mucho que ver con eso, digamos, experiencias como la soviética. Bajo la estalinización no tuvieron ninguna preocupación ambiental. Eso, claro. Digamos, en los llamados socialismos reales no existió. Podemos encontrarlo en textos de Marx y podemos definir como legítima intelectual y políticamente la idea de un comunismo ecológico, un socialismo ecológico. Ahora, eso no quiere decir que va de suyo, que vos, porque desplaces a la burguesía, a la clase dominante del poder, vas a hacer las cosas, digamos, bien. Exacto, desde el punto de vista ambiental, ¿no? No es obvio. Y la experiencia histórica es, en general... Eso es clave. Sí. De los socialismos reales no ha sido ambientalista en absoluto. Claro. En absoluto. Y ahí en lo que estás, o sea, hay una separación académica y política, si se quiere, en este trayecto que estás diciendo y que se está empezando a recomponer ahora. En el libro hay un poco de ese recorrido, en parte, también por libros que se están reeditando, como decías también el de Bellamy Foster, que lo tenemos por ahí. Vos acá de lo que hablás está en el subtítulo, dice hacia un giro materialista en la teoría crítica. Entonces ahí hay dos conceptos que ameritarían definirse. Giro materialista y lo dijiste antes, pero empecemos de ahí, ¿qué es la teoría crítica? Bien. Empecemos por teoría crítica. Sí. Eso también por mirar un poquito más allá del marxismo, digamos. Hay formas interesantes, valiosas de la teoría social que no necesariamente llevan el sello de la crítica del capital, ¿no? Aunque yo creo que la crítica del capital es fundamental, sin ella no es muy difícil entender el presente, pero el feminismo, la teoría postcolonial, qué sé yo, son cosas que tenemos que estudiar y son importantes. Sí. A mí me parece que en el sentido amplio, ¿a qué le digo teoría crítica? ¿A qué le podemos decir? Es una expresión que es de Horkheimer, Marx Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, de la que unió en los años 30 del siglo pasado. Horkheimer. Claro, de la dupla de los que escribieron La dialéctica de la ilustración, que era el director de la Escuela de Frankfurt, del Instituto de Investigación Social en Frankfurt. Ya cuando escribió el texto ese, usó la palabra, ya estaba exiliado en Estados Unidos, pues estaban los nazis en el poder en Alemania en esa época. ¿Qué dice Horkheimer? Muy rápido. Dice, está la teoría tradicional, que básicamente es una teoría descriptiva, que busca correlaciones observables entre variables en el ámbito de lo social, ¿no? Que puedo correlacionar, no sé, la emisión de moneda y la inflación, una correlación observable que podés encontrar en algunos casos. Bien. ¿Qué es una teoría crítica? Es una teoría crítica que tiene algún componente más explícitamente político, que es una teoría de intencionalidad emancipatoria, que se permite usar algunas palabritas con carga valorativa y que no se esconde, no es que las trafica por el costado, que entiende que cuando hablamos de lo social no podemos no hablar de la práctica, que en la socialidad no es un objeto neutro, que podemos estudiar así a distancia, digamos, y por lo tanto donde van a aparecer palabras como dominación, invisibilización, exclusión, opresión. O sea, tiene en cuenta la intencionalidad. Exactamente. Bien. Exactamente. Y no podría hablar, obviamente, del marxismo, pero del feminismo, no sé, de las humanidades ambientales, se dice ahora a veces. Bueno, Sí. son todas teorías que
en donde está mezclado un trabajo teórico serio, incluso que requiere esfuerzo académico profesional, digamos, con una búsqueda de cambiar el mundo en alguna medida, o por lo menos de levantar las cosas que generan injusticia, que generan opresión. Y para terminar la respuesta, ¿no? ¿Por qué materialismo? Bueno, probablemente ante todo por la crisis ambiental, que ya es obvia, que ya no se puede desconocer, y menos del lado de quienes queremos... O sea, perdón, porque quizás esa primera teoría crítica tenía un fuerte componente marxista, materialista o algo por el estilo, pero estamos hablando de los 20, los 30, 40, en la crítica al fascismo y toda esa experiencia, y también al socialismo real, al stalinismo, tenía ese componente, después un poco se fue perdiendo y hubo que recuperarlo. ¿O cómo fue? Sí, se podría decir. Hay dos momentos ahí, si querés, para discutir, pero uno sería la historia del marxismo occidental, con la que Adorno y Horkheimer tenían una relación. Esto es una cuestión más filosófica. El marxismo occidental fue muy antinaturalista, muy hostil a mezclar lo humano con lo natural. Eso lo menciono, si quieren, es medio aburrido de desplegar, lo podemos dejar entre paréntesis. Humano y natural, asuntos separados. Claro, exactamente. En general, en las humanidades del siglo XX, al menos en el mundo continental, ¿no? La filosofía anglosajona es otra cosa. Digo, en la filosofía ha habido un impulso antinaturalista de separar al ser humano de la naturaleza, con la sospecha de que meternos adentro de la naturaleza era someternos, oprimirnos a positivistas con mente de acero que venían a hacer del ser humano una rata en un laboratorio. Bueno, creo que hoy... A la razón instrumental. Claro, esa idea de la razón instrumental, claro, que es la razón técnica, ¿no? La razón que calcula medios fines. Bueno, la idea es meternos a los humanos en el dominio ontológico, el dominio del ser, el dominio de los entes que llamamos naturaleza, sería lo mismo que someternos a esa razón instrumental que no deja ningún resto de autonomía. Entonces, obviamente, si uno quiere hacer una teoría crítica, hay un compromiso con la libertad, con la autonomía, que es casi un postulado, ¿no? Yo no puedo decir que la agencia humana no existe y sin embargo te oprimen. No tiene sentido eso, ¿no? Claro. Y tal vez sí en el giro lingüístico, que es algo que aparece a partir de los años 60 y se viene desplegando tal vez hasta fin de siglo, esa tendencia se reforzó, ¿no? Se reforzó una tendencia a ocuparse de la textualidad. Estoy diciendo tal vez una simplificación un poco, siempre todo es más complejo, pero así para hablar rápido. No creo que tengamos muchos defensores de la CLO, gente por el Acá en estilo. esta mesa, En ¿no? esta mesa ni en nuestros oyentes. Y en la audiencia. Vamos a preguntar en las redes. Sí. El otro día subieron un tuit en Twitter. Alguien puso, un alumno me preguntó quién era la CLO. Hay futuro. Y alguien le puso una foto del Diego señalando a la Claudia. Y fue como, Sí. hasta ahí llegó. Vi el Twitter hoy mismo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, digamos, hubo una tendencia en donde, incluso esto en el lenguaje lo podemos ver, ¿no? Donde decimos naturalizar como, por ejemplo, sedimentar o pensar como rígidas pautas de género que no nos gustan, que nos parecen opresivas, qué sé yo, sin estar en contra de esa manera de pensar. ¿Por qué decirle naturalizar a eso? ¿Por qué pensamos que poner al ser humano en la naturaleza es asociarlo a lo rígido, lo que no cambia? Bueno, a mí me parece que ese modo de pensar, sobre todo desde que en las humanidades empezamos a tener una recepción más activa del problema ambiental y de la discusión sobre la crisis planetaria, el antropoceno, qué sé yo, esto uno lo puede ver en la teoría feminista contemporánea, lo puede ver en la teoría postcolonial, lo puede ver afuera del marxismo, empieza a haber una búsqueda por reencontrarse con la materia, digamos así, en un sentido muy amplio, ¿no? Bueno, en la teoría crítica de intencionalidad emancipatoria, que no hable solo de formas sociales, de relaciones entre personas y de roles o construcción de identidades, sino también de, no sé, huellas de carbono, matriz energética, modos de desarrollo, modelos de desarrollo, y que implican para el metabolismo social, ¿no? Para el aspecto más incorporado de la vida social, para esa idea de, bueno, de que vivimos intercambiando materia y energía con el medio, eso es la vida social también, y también hay que dar cuenta de eso. Bien, ahí justo hiciste una palabra que nos lleva a un puente, digamos, en lo que queríamos quizás pensar. Recién dijiste, bueno, estamos en esta interacción intercambiando materia y energía con la naturaleza. Hay un concepto que aparece dando vueltas en esto del marxismo ecológico, que es el de fractura metabólica o cuestiones por el estilo, pero más en general. Estamos haciendo el recorrido, que es el ecomarxismo, históricamente donde se ubica. Algunos conceptos centrales del ecomarxismo que nos sirven hoy en día para pensar el presente. Bien. Sí, efectivamente ese es el central, el de brecha o ruptura metabólica, si querés el de metabolismo social. Y ahí Cuando quieras mate, nos haces una sí, te iba a hacer otra pregunta, era si querías mate. Me sumo al mate de él, buenísimo. A ver, ¿qué es el análisis metabólico y para qué sirve? O sociometabólico. Es una manera de hacer análisis concreto, también es una metodología. Buenísimo. Ruido de mate. Ruido de mate. Sí, te puedo estar vos tranquilo. Sin apurarlo.
Lo podemos encontrar ya si vas a leer El Capital. Hace un tiempo ya hice para una editorial Marx, un trabajo de edición sobre textos de Marx, y mirando ahí unas citas en el alemán, aparecen todo el tiempo dos palabritas, Formwechsel y Stoffwechsel. Stoffwechsel traducido es metabolismo en alemán. Sí. Que si lo descomponemos sería intercambio de materia. Stoff es como stuff en inglés, ¿no? Y Wechsel es intercambio. Claro, los alemanes tienen esta tendencia a juntar palabras. Así es, hacer palabras compuestas. Que igual es una palabra de sentido común, es metabolismo. Y lo encontramos por doquier en El Capital, infinitamente, junto a la idea del cambio de forma. Y a mí me parece que ahí vemos una primera virtud, y del Marx maduro, del Marx de la crítica a la economía política, del Marx del Capital. Y que es muy actualizable. Es como una matriz que se puede usar hoy para pensar cosas concretas. Y tiene que ver con leer la economía capitalista como dos temporalidades que están siempre ocurriendo en paralelo. Una formal y otra material, si le queremos decir así. ¿Qué es el proceso formal? El proceso, vamos a decir, que se mide en dinero. Para decirlo con sencillez. Sí, que se mide en valor, diríamos, quienes leemos la crítica de la economía política, en valor, en trabajo abstracto, ¿no? Pero, digamos, el dinero al final es una cosa puramente social. Es una abstracción social que intercambiamos, que circula por nuestro medio y que todo el tiempo anda ahí teniendo su recorrido. Y tiene algunos rasgos, la economía capitalista, que son únicos, que no existen en otras sociedades, digamos. Es una lógica formal infinita abstracta, ¿no? El capital, Marx lo define en la fórmula, dinero, mercancía, dinero, es invertir dinero, llevarme una ganancia, explotando trabajo, hundiendo capital, un montón de cosas, pero digámoslo rápido. Un montón de implicancias, pero sí, está bien. Claro, haciéndolo cortito, es esa fórmula de M de prima. Y esa fórmula tiene algunos caracteres como que es infinita y abstracta, ¿no? No tiene límite en su lógica y siempre es un poco desvinculada del contexto, de la situación, incluida la situación biofísica. Y después, y esto es lo que trae el análisis ecomarxista, me parece, es, sí, pero miren que no es solo el proceso formal, que por ejemplo me va a hablar de la tasa de ganancia, la crisis económica, la crisis endógena, ¿no? A la que lleva el capitalismo por sí mismo, sino que también en un momento ese proceso se tiene que realizar, porque hay que hundir capital, hay que contratar trabajadores, hay que poner maquinaria, qué sé yo. Y ahí es donde vamos a ver el otro lado, que no es el que se mide en valor o en dinero, sino el que se mide en intercambios de materia y energía entre la sociedad y el medio. Podemos decir en sentido más amplio, toda sociedad humana tiene un metabolismo, porque los seres vivos somos seres metabólicos. El metabolismo es un rasgo definitorio de la vida, ¿no? Constitutivo de la vida. Hasta se podría pensar en una filosofía del metabolismo. Hans Jonas, nada tenía que ver con el marxismo, un discípulo de Heidegger, pensaba, ¿no? El metabolismo como algo que define no al existente, al ser vivo, incluso más allá de los humanos, ¿no? Las plantas, las bacterias son también seres metabólicos. Bueno, la pregunta es, ese proceso formal, infinito, abstracto del capital, ¿cómo interactúa? ¿Qué impone sobre el metabolismo social? Porque en un momento el capital subsume a la producción material. Genera, por ejemplo, grandes sistemas de maquinaria, cosas que no existían en sociedades más antiguas, ¿no? Subsume sería para... Quiere decir que empieza a gobernar el proceso material de producción bajo la lógica del capital. Bien. Y ahí lo que se empieza a encontrar, que ya hasta un punto lo empezaba a ver Marx muy incipientemente en 1860, por ahí. Estaba leyendo ahí un químico agrícola que es muy famoso en Alemania, que se llama Liebig, Justus von Liebig, que estaba viendo... Liebig se escribe. Quien lo quiera googlear. Yo estoy bien. ¿Qué es lo que veía Liebig? Decía, bueno, ¿qué está pasando con la industrialización inglesa y con la producción agrícola? Decía, bueno, por un lado estás llevando toda la población del campo a la ciudad, en una concentración en Manchester, en Liverpool, en Londres, ¿no? En las grandes ciudades industriales. Sí. Y por otra parte, estás sometiendo a la tierra a ciclos de producción cada vez más intensivos, porque cada vez le pedís más, le volvés a repetir el ciclo de producción. Y el mismo tipo veía desde una perspectiva química que estaban depletando los nutrientes del suelo. Nitrógeno, el fósforo, las cosas que hacen que el suelo sea productivo, que sirva para producir. Sí. Decía, bueno, esto es una agricultura del robo. Y eso es algo que no tiene tanto que ver con el proceso de valorización, con cómo está la tasa de ganancia, con si garpa o no garpa invertir, esas cuestiones más formales, no que no sean importantes, que es de otro orden. Y tiene que ver con cómo se realiza en el mundo material la lógica del capital, vamos a decirlo de esa manera. Cómo esa lógica abstracta, semoviente, infinita, que es la lógica del capital, qué implicancias trae cuando se hace carne, ¿no? Se hace objeto, qué sé yo. En la vida real. En la vida real, en el mundo biofísico, al final. Y Marx a eso le empieza a decir, bueno, lo que hay acá es una disrupción, un deterioro de las condiciones biofísicas justamente de la reproducción social, ¿no? La propia reproducción social empieza a enfrentarse a amenazas, a peligros por esa lógica expansiva abstracta. Y a eso le dijo brecha metabólica o ruptura metabólica. Y solo para terminar, eso más allá del punto exegético de ir a leer el texto de Marx con esta mirada,
Lo interesante es que se pueden hacer análisis sociometabólicos, no sé, del capitalismo fósil, del antropoceno, del ciclo del nitrógeno y el fósforo. Digamos, es un marco analítico que me permite preguntarme en cada contexto específico cómo están interactuando el proceso de valorización del capital, el proceso de la ganancia económica, el proceso de la inversión productiva de la ganancia y el proceso biofísico de la sociedad. Y lo que encontramos es que llevamos 1 siglo y medio de desplazar rupturas, ¿no? De que hay rupturas y las vamos aplazando, las vamos gambeteando, a veces con soluciones tecnológicas, a veces exportando a las periferias los residuos o importando, abriendo fronteras de extracción, pero que llevamos 1 siglo y medio, 2 siglos de acumulación de deterioro metabólico. Claro. Bien. Ahí tiraste otra palabra que... Sí, la había dicho antes, pero la voy a volver a agarrar. Porque acá sí, es algo que a mí en algunos libros, y más en uno que me prestaste vos justo, ¿no? De Saito, que habla de... Cuando vuelva es préstamo, si no, por ahora es robo. Porque yo les explico, yo me mudé y no tuve tiempo de leer, pero bueno, lo tengo que leer. Te pregunto, porque existe un debate dentro del ambientalismo acerca de si denominar nuestra era como antropoceno o capitaloceno. Para quienes nos están viendo, escuchando, ¿qué significan estos conceptos y cuál te parece mejor o más operativo? Bien. Sí, es un debate en el ambientalismo, en el propio marxismo ecológico también. Tal vez la diferencia es que el concepto de antropoceno viene de la ciencia geológica, de la estratigrafía, de debates, digamos, muy específicos de la ciencia natural. El concepto de capitaloceno lo acuñó Andreas Malm, que es un marxista ecológico, o sea, tienen orígenes muy distintos. ¿De dónde surge lo del antropoceno? Mínima historización, es para largo también. Bueno, tuvo varias iteraciones, pero el autor en sentido moderno del término es un químico atmosférico que se llama Paul Crutzen. Es un premio Nobel, de hecho, de química. Sí. Que recibió el premio Nobel en los 80, 90, por ahí, descubrió el tema de que los clorofluorcarbonos deterioraban la capa de ozono. Hizo varias investigaciones importantes ahí con el tema del ozono. Los desodorantes. Claro, que los desodorantes tiraban un gas, o la refrigeración de unas heladeras, qué sé yo. Sí. Y en cierto momento estaba hablando en una convención de ciencias del sistema Tierra, lo que se llama ciencia del sistema de la Tierra, y dice... Dejen de hablar del Holoceno, que es nuestra época geológica, la época geológica que empieza con el retiro de la última glaciación. El Holoceno es un periodo cálido, estable, lleva unos 12.000 años, 11.000 años. Sería como el clima estable que nosotros conocemos. Exacto, y cálido en sentido que no haya hielo hasta Bahía Blanca, ponele, o hasta claro, Berlín. Sí, ¿no? sí. Digamos, hace varios cientos de miles de años que la Tierra tiene un ciclo glacial interglacial, tiene tipo periodos glaciales que son más largos, por ahí duran, no sé, 80.000 años, números muy estilizados, ¿no? Y periodos interglaciales, o sea, periodos cálidos más cortitos. Bueno, nosotros estamos atravesando por ahora un periodo de estos interglaciales bastante benevolente en sentido de clima muy estable y muy prolongado. Y el tipo dice, ya es tal el nivel de lo que los científicos llaman forzamiento antrópico del sistema Tierra, que ¿qué es eso? Es que tiene cierta trayectoria la Tierra. La Tierra es un sistema dinámico, no es un escenario estático. Un sistema dinámico solo en plazos geológicos, ¿no? Para la biografía humana es infinito. Pero tiene una historicidad la Tierra. Y lo que dijo Cruz en ese congreso es, bueno, ya está el nivel de forzamiento por la cuestión de los gases de efecto invernadero, por el cambio climático, pero también por otras cuestiones como los cambios en el uso del suelo, el avance sobre la deforestación, la extinción de especies, bueno, un montón de cosas que... Está nombrando todos los límites planetarios. Claro, te paso tienen ahí relación. Dice, dejemos de hablar del Holoceno, hablemos del Antropoceno, ¿no? Y ahí hay una propuesta de que sería una época geológica que correspondería a la primacía de los factores de origen antrópico. Eso, si quieren, para contar un poquito, se armó ahí en lo que se llama la Comisión Internacional de Estratigrafía, un grupo que se llama Grupo de Trabajo del Antropoceno, para formalizar esa idea. Presentaron una propuesta de formalización y la rechazaron. O sea, hoy formalmente, en términos estratigráficos, lo cual es súper técnico, ¿no? Pero estamos en el Holoceno, digamos. Claro. Creo que en general lo que pensaron al final los estratígrafos es muy difícil sancionar una nueva época geológica en curso, ¿no? Entonces, claro, en 500 años hablábamos, no sé, en 100 años hablábamos, pero son tiempos muy largos los de la geología. Pero bueno, la idea de antropoceno sí se puede usar hoy en sentido no técnico, no estratigráfico, en sentido informal. En sentido informal es más bien aceptado generalmente, digamos, para hablar de, en términos muy amplios, una época de la historia de la Tierra en donde los factores de origen social o de origen antrópico que tienen que ver con la actividad humana pesan más que otros factores. Ya la actividad humana ya no modifica ambientes, digamos, a nivel local, sino ya a nivel planetario. Claro. ¿Qué sería capitaloceno? Bueno,
El que inventó la idea es Malm, pero la verdad que le dio mayor desarrollo es Jason Moore. La verdad es un debate que yo creo es más teórico que de gran implicancia política. Pero, bueno, obviamente es decir, no es la humanidad, es el capitalismo. Eso habría una cosa ahí con la que uno podría simpatizar. A veces se discute mucho en las humanidades si el concepto de antropoceno no implica una culpabilización colectiva. Pero Malm dice, el concepto del antropoceno es simpático para los osos polares, pero no para los humanos. Digamos, como que estaría bien que los osos polares levanten esa consigna, pero no nosotros. Claro. Esa discusión aparece a menudo. Yo creo que sería pertinente igual. El concepto, a mí me parece que lo están diciendo los científicos del sistema Tierra, es la actividad de la especie humana. Después la especie humana tiene desigualdad, tiene responsabilidades y vulnerabilidades muy dispares. Pero fundamentalmente lo que viene a proponer Moore es que ya desde lo que él llama el largo siglo XVII, desde que se arma el comercio atlántico, ya viene entrada la conquista de América, hay una serie de cambios en cosas como la tasa, la temporalidad a la que se deforestan bosques o se extinguen especies o se modifica el uso del suelo, que ya justifican hablar de, no sé si un cambio geológico, pero un cambio de época desde ahí. Y en general arma esta idea de capitaloceno. Tiene muchas implicancias teóricas, qué sé yo. Yo particularmente soy de los que más bien me quedo con el concepto de antropoceno. Me parece que es lo bastante amplio y que, digamos, me parece mejor no mezclar inmediatamente conceptos que tienen que ver con lo social y lo biofísico o lo planetario, digamos, en términos de la ciencia planetaria, quiero decir, tan inmediatamente, ¿no? Es decir, sigamos hablando de capitalismo para explicar el proceso de acumulación de capital, que como decía es un proceso formal que tiene que ver con el flujo de dinerarios, de mercancías, qué sé yo, y hablemos de las categorías que los científicos nos digan, se pongan de acuerdo más o menos, que nos sirve para pensar lo planetario. Pero bueno, eso es mi toma de posición, después el debate es amplio. No sé si lo expliqué lo bastante, si quieren profundizamos, pero en términos fundamentales por ahí. Está perfecto. Y sí, hemos visto, por lo menos desde mi lado, más veces y en más contextos, antropoceno que capitaloceno. Sí, pero a veces uno hablando desde la izquierda, de una postura marxista, hace un posteo, una publicación en redes nosotros, y ponemos antropoceno y nos falta alguien que venga como posición de correrte por izquierda, de por qué hablas de antropoceno, estás capitulando a, no sé, a la Barrick-Gold o no sé, a Shell o a Exxon, porque hablas de antropoceno y no de capitaloceno. Eso pasa un poquito cada tanto, pero está buena la explicación. Hay algo también en el plano de si el día de mañana hubiese una revolución y tomásemos el poder, también seguiría siendo la agencia humana la responsable de desandar el lío ¿no? Sí, ese es un buen punto. Esto lo ha dicho John Bellamy Foster, que es otro de los que defiende la idea de antropoceno y no habla de capitaloceno. Como digo, ahí hay un debate entre los mismos marxistas ecológicos. Y yo creo que ese es un argumento muy fuerte. A ver, y esto es más o menos lo que dice Foster. No hay ningún escenario hoy, salvo un colapso poblacional, algo que no queremos que ocurra. Crucen los dedos. Crucemos los dedos, sí. En el cual la especie humana, el siglo que tenemos por delante, no vaya a seguir siendo un factor determinante en la vida del resto del sistema de la Tierra. Claro. Por la población que tenemos, por la base tecnológica que tenemos, por la masividad del atravesamiento material energético de nuestro metabolismo social. Salvo que colapse la civilización industrial, algo de ese orden, entonces, bueno, podríamos ver en unas décadas, un poco más, que algunas de las huellas de la intervención humana sobre el sistema retroceden, caso contrario no. Y eso también en parte quiere decir que eso, vamos a decirle, la condición antropocénica, como digo, en este sentido no técnico, más amplio, que es que, bueno, ahora nos tenemos que hacer cargo un poco de ser ciertos, como dicen a veces los científicos, senescales o mayordomos de la Tierra, no solamente de un territorio local, del planeta. Medio que eso nos toca a los humanos del siglo XX, del siglo XXI, perdón, y del siglo que venga. Cualquiera sea nuestra forma política, nos toca. Cualquiera sea socialista, liberal, más o menos, vamos a tener que ver qué hacemos con los flujos biogeoquímicos, el dióxido de carbono atmosférico, la extinción de especies, etc. Y no es que un acto político eso lo revertiría de un día para el otro, no. Y por lo tanto, a mí me parece que es también más lógico pensar, bueno, aunque hagamos una revolución socialista mundial, ojalá, pero vamos a tener que lidiar con la herencia, la inercia de la infraestructura tecnológica que nos deje el capitalismo, no va a haber otra de un día para el otro al menos, y también con la inercia de la Tierra más o menos deteriorada que nos liga. Y eso vamos a tener que trabajar con ese horizonte, es el único realista. Claro. Sí. Bien, ahí está bueno, pues nos quedan un poco hiladas las cosas y...
Antes apareció esto de límites planetarios o de qué era lo que estaba pensando Crutzen para analizar esto. Y también choca esta idea del mundo que nos puede llegar a tocar, o misma la idea de estos límites, con una cierta idea de un marxismo más escolástico, dogmático, o del manual de la Unión Soviética de el marxismo o la historia como una sucesión ininterrumpida de las fuerzas productivas desarrollándose hasta el infinito, en el que todos seamos felices y cuestiones por el estilo, ¿no? ¿Cómo se puede problematizar esa idea sobre las fuerzas productivas vinculando con lo concreto real de los límites planetarios? Bien. Primero habría que decir que no hay ninguna evidencia histórica que haya una tendencia universal al desarrollo de las fuerzas productivas. Digamos, si el materialismo histórico fue eso, fue un error teórico. Si en todo caso el capitalismo tiene una tendencia secular al desarrollo de la productividad, eso sí es muy constatable, pero es algo propio de esa formación histórica específica. Yo no creo que haya una tendencia de la naturaleza humana, digamos, al desarrollar las fuerzas productivas. Y que eso era muy escolar, ¿no? Hay un famoso texto de Stalin, materialismo dialéctico, materialismo histórico, casi la caricatura de esa idea de una especie de teleología histórica tecnológicamente determinista, ¿no? Eso hace muchos años, ya décadas, que en la discusión del marxismo eso está bastante corrido del eje. Digo, no creo que haya mucha gente hoy que defienda esa lectura de Marx. Aunque no lo sigan achacando, digamos, ¿no? Aunque no lo sigan achacando, sí. En general el hombre de paja que se construye cuando se discute con el marxismo es importante. Se lee poco y se critica mucho. Ahora, después pensémoslo en su complejidad, porque sí es cierto que el capitalismo, especialmente en los últimos 200 años, y especialmente después de la posguerra, donde hay un periodo de expansión muy grande, en particular los llamados 30 gloriosos de la salida de la posguerra, generó no solo un crecimiento económico brutal, sino también un desarrollo de las fuerzas productivas brutal, y que eso se correlaciona empíricamente con una suba de productividad del trabajo, si querés. Que tiene que ver con algo que en la misma ciencia climática o ciencia planetaria se llama la gran aceleración, ¿no? Se dice, se salió de la posguerra con una gran aceleración económica, tecnológica y si querés también poblacional. De crecimiento en todos los wines y además suba de la productividad, además de crecimiento. Y a mí me parece que eso nos pone ante un escenario que es extremadamente complejo, extremadamente ambiguo, digamos. Porque por un lado, me cuesta no ver en la suba de productividad una fuerza social benevolente, ¿no? Yo creo que está buenísimo tener máquinas más productivas. Digamos, si la idea del socialismo, por ejemplo, tiene que ver con la conquista del tiempo libre, en parte eso se basa en la máquina. Y hay una vieja idea que está en el fragmento de las máquinas de Marx, los cuadernos Grundrisse y qué sé yo, que yo defiendo bastante, que a mí me interesa, que tiene que ver con evitar la tecnofobia, ¿no? Evitar la tecnofobia de pensar que toda maquinización es destructiva, que toda automatización es Saruman destruyendo el bosque para matar a los elfos, no sé, no es todo tan así. Más bien me parece que es interesante la idea de que el socialismo recupera la vocación de una sociedad tecnológicamente moderna, si quieren, en el sentido de que tenga abundancia material. Y eso no excluye incluso la idea de que haya cosas que desarrolló el capitalismo que las queramos refuncionalizar, reutilizar para proyectos sociales alternativos. Incluso últimamente se discute mucho con el poder de cómputo y la capacidad de administración y manejo de la información que están desarrollando el capitalismo, si eso no serviría, por ejemplo, para la planificación económica. Claro. ¿No? Y ahí hay un eje, y me parece que eso hace al espíritu tecnológicamente optimista, con toda la crítica, ¿no? Con matices, no es un optimismo ingenuo, no es el tecnoutopismo del Silicon Valley, pero el optimismo tecnológico, que yo creo que es parte de la tradición marxista y que creo que es una parte interesante de esa tradición. Ahora, después hay que decir algo. No hay proceso de suba de las fuerzas productivas, de incremento de las fuerzas productivas, que no implique incremento del consumo energético. Que yo sepa, eso no existe. Ese desacople no se ha comprobado en la historia. No se ha comprobado, no. Pero además es muy difícil, porque si... Después podemos discutir que las fuerzas productivas no es solo la productividad, ¿no? Claro. Estoy haciendo ahí una correlación que es un poco una simplificación. Pero sí que suele acarrear suba de productividad en algún nivel. Que productividad y consumo energético van un toque de la mano. Sí, bastante. Por razones obvias, porque toda cosa que digamos, ¿qué es subir la productividad? Es incrementar la densidad material de la hora humana de trabajo. Es que yo trabajo una hora y en 1950, en una hora hacíamos en una fábrica 50 biromes y ahora hacemos 100. Bueno, ese boost, ese esteroide que vos le pusiste ahí al trabajo humano, de algún lado tenés que suplirlo energéticamente. Sí. Entonces, medio que toda sociedad que tenga productividad del trabajo elevada va a tener consumo de energía elevado.
Y la pregunta en todo caso es cómo podemos proveer un consumo de energía razonable sin prender fuego a la atmósfera, ¿no? Esa sería una pregunta. Pero me parece que vendría la respuesta por ahí. Y sí es cierto, la cuestión ambiental nos obliga a discutir con toda forma de marxismo productivista. Ahí matizo todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, yo creo, insisto, que la productividad elevada está bien, que el componente tecnológico puede ser muy benevolente para la sociedad, que la tecnofobia no es la mejor respuesta al problema ambiental, que hay cosas de la modernidad, digamos, que yo me quiero llevar para la sociedad del futuro, no quiero rechazar en bloque. Sepamos que la trayectoria de modernización que gobierna los últimos 200 años es un desastre. Digamos, que no es por esos medios que deberíamos seguir pensando en una sociedad tecnificada, automatizada. Y sobre todo la pregunta fundamental, ¿con qué matriz energética vamos a proveer a las máquinas? Es la gran pregunta. Sí. Bien, ahí en algo de lo que estuviste desarrollando, ahora quizás bajándolo un poco más a tierra, todo está relacionado con la tierra y cuestiones concretas materiales, pero a debates que se dan más coloquialmente, quizás hasta en entrevistas o discusiones mano a mano, o que este año está cruzado por un montón de elecciones en nuestro país, por ejemplo. Y después uno tiende a bajar estas discusiones a cuestiones más programáticas, propositivas. Y surge a veces la idea de que en esta cuestión del hombre de paja que vos decías, cuando te inventan una posición y discuten contra eso, que es más fácil, pero siempre una media verdad tiene, una pizca de alguna... El libro de Stalin existía, digamos, y el libro de Stalin usó alguna cita de Marx donde decía alguna cosa, todo eso está, ¿no? A veces hay una idea de que como lo único que se propone hacer una organización marxista, revolucionaria, lo que sea, es apropiarse de los medios de producción y listo el pollo. O sea, que con la idea de que quitando de la ecuación al capital, estamos... y quizás eso se está demostrando bastante más complejo, ¿no? Sí. Sí, hay un gran debate histórico ahí en el marxismo que es, ¿son neutrales las fuerzas productivas? ¿Es neutral la técnica? En el sentido de, la técnica es meramente suba de productividad, un poco, y la usás para lo que quieras, la usás para el fin que quieras. ¿Se podría construir un marxismo que defienda eso? Que defienda que las fuerzas productivas son algo como la variable independiente de la historia, ¿no? El motor de la historia, después las relaciones de producción, todo eso viene arriba. Entonces, bueno, lo único que se trataría es de tomar la base material industrial actual y usarla para otra cosa. Yo creo que es muy difícil que eso nos dé una sociedad más libre que la que tenemos, ni hablar menos ecocida que la que tenemos, no. Y que creo que, y en esto incluso hay pasajes de Marx que pueden servir para defender esa tesis, están mal. Sencillamente hay que discutir el contenido sustantivo ahí de la teoría. Me parece que hoy, y esto siguen yendo más ampliamente al campo de las teorías críticas, a la herencia de la escuela de Frankfurt, a la filosofía de la técnica, si quieren, sostener que la base técnica de la sociedad es neutra, en el sentido que es meramente una cosa instrumental técnica en el sentido más lato de la palabra, es un error. Hay una relación bastante clara entre la clase, vamos a decirlo así, de estrategia de reproducción que se da en una sociedad y la técnica, o dicho de otra manera, la técnica es política. Doy dos ejemplos que son habituales en la filosofía de la técnica. Si yo hago una autopista que tiene puentes muy bajos, por donde no pasa un transporte colectivo, estoy decidiendo que esa autopista es para la gente que tiene plata, que tiene un auto particular, claro, ¿no? En el diseño de nuestras infraestructuras, de nuestros artefactos, de nuestros modos encarnados de existencia, se plasman decisiones políticas sobre la vida social. Y a veces son muchísimo más fuertes, porque una vez que vos construiste la infraestructura, la gente no tiene otra opción que usarla, ¿no? Digo, si claro, yo hago una autopista Buenos Aires-La Pampa, y lo más probable es que por 10, 20 años haya más comercio Buenos Aires-La Pampa que con Rosario, ponele, si no hago la autopista, ¿no? Es decir, también las infraestructuras, esto hasta lo decía Bruno Latour, un antropólogo, no tiene nada que ver con el marxismo, pero decía que lo que le da a la sociedad humana, y esto lo comparaba con sociedades de primates que también tienen jerarquías, algunas decía, sí, tienen jerarquías, pero tienen muchísimo más conflicto y dinamismo, porque no tienen eso de solidificar las jerarquías, las formas de poder, las relaciones sociales en el sentido más amplio en una infraestructura, en algo que le da solidez a lo social. Digámoslo de otra manera. Hay muchas cosas de la cadena de montaje, por pensar una forma de producción del fordismo, que solo tienen sentido si vos querés una economía de la ganancia. No sé si tiene sentido para otro arreglo societal donde produzcas para sostener la vida o para el valor de uso. Y a lo mejor ahí, por muy productivo que haya sido el fordismo, no es nuestra tecnología. Porque, por ejemplo, es una tecnología de clase que tiene que ver con controlar el trabajo, con disciplinar el ritmo de trabajo, qué sé yo. Entonces me parece que ahí... Y esto, tu pregunta me sirve para matizar todo lo que acabo de decir, porque siempre, si uno piensa, bueno, comillas, dialécticamente, disculpen así la expresión filosófica apurada,
todo tiene matices, todo es contradictorio un poquito. Sí. Entonces sí, yo creo que la tecnología rodeadora de trabajo generada por el capital es bárbara y hay que apropiársela, pero también muchas veces va a haber que rediseñarla y reconstituirla y refuncionalizarla, y no se puede pensar el socialismo solo como la gestión estatista, la gestión estatal planificada de la misma base tecnológica que de la sociedad previa, porque guarda que esa base tecnológica tiene un montón de códigos adentro que son de clase y que implican una relación muy extractiva, muy destructiva con el medio. Entonces, y ahí a mí me gustaría pensar, yo antes decía, el socialismo debería ser una sociedad moderna en el sentido con tecnología avanzada, sí, pero debería ser una modernidad alternativa a la del capital, no un cambio de gestión de la misma forma de sociedad. Claro. Claro. Hay algo en este debate que es, a veces torna un toque abstracto, pero en esta matización, o como se diga, entre las últimas dos respuestas, en el sentido de que hay algo del desarrollo tecnológico del capitalismo que uno debería, una suerte de reserva de inventario, digamos, ¿no? Hacer un listado de inventario de qué cosas sí y qué cosas no. Pero en ese, a veces, si uno toma la segunda parte de la respuesta, hay una cosa de, bueno, todo al tacho de basura, y si toma todo lo primero, es, bueno, agarramos las mismas maquinarias del capitalismo y solo le cambiamos el contenido de clase, ¿no? Entonces eso está, bueno, como para problematizarlo, y en todo caso me parece que está bien la contraposición y ver cómo discutirlo. Y en eso traigo una cita, porque me parece que tiene que ver con esta parte del libro, propiamente dicho, con todo esto que estamos charlando, porque estamos, si quiere, ahí proyectando una idea más de futuro, cómo debería ser esa sociedad emancipada o algo por el estilo. O sea, en el libro escribís algo, te leo, debe ser súper incómodo, pero bueno. Cita. Voy. La izquierda del siglo XX, menos atravesada por la problemática ecológica, a veces... no te avisé esto, así que... Pero para lento, para que la gente pueda procesar este momento de La lectura. izquierda del siglo XX, menos atravesada por la problemática ecológica, a veces imaginó el comunismo como un reino de la abundancia material ilimitada, alumbrado por la administración racional de la tecnología capitalista. Hoy sabemos que, incluso si rediseñamos la base industrial de la sociedad, el proyecto socialista debe contar con la finitud de la naturaleza. Y citas a un autor, Peter Freyes, que dice: hoy el socialismo significaría más la distribución racional e igualitaria de la escasez ecológica que la conquista de la abundancia ilimitada. Y si no fuese tu libro y te tomara parcial, te tendría que preguntar ahora que desarrolles esto. Pero, Fundamente y pero por lo justifique. pronto es tu libro. Desarrollo. Sí. Sí, ahí digo, la izquierda del siglo XX, podría decir yo mismo unos años antes de escribir eso, ¿no? Sí. Yo, antes de estudiar un poco más la cuestión de los límites planetarios, tenía una visión muchísimo más optimista con respecto a la tecnología. Yo soy un tecnófilo en rehabilitación más que otra cosa. A ver, incluso si refuncionalizamos las tecnologías heredadas por el capital, y esto viene un debate que por ahí parece que ahí sí lo podemos traer más cerca, el debate del así llamado aceleracionismo, ¿no? Uh-huh. Que ahí 2015, por ahí se estaba discutiendo un montón, cuando empezamos a ver que, y ahora aparece también el fantasma con la idea de la inteligencia artificial y que los robots se van a llevar todos los trabajos, y bueno, en el capitalismo eso puede ser un bajón y traer desempleo, sobre todo si el sistema anda mal y no hay crecimiento. Pero podríamos pensar una sociedad donde trabajen mucho más las máquinas, trabajen mucho más los robots y nosotros tengamos el tiempo libre, la conquista socialista del tiempo libre. Nos dediquemos a hacer arte, poesía, ciencia o lo que queramos. En tanto hubiésemos resuelto el temita energético. Ahí viene el problema. Claro. ¿Con qué matriz, con qué fuente energética? Yo digo, ¿vieron en Viaje a las Estrellas que tienen el replicador, la máquina esa que le pedís un whisky on the rocks y te lo arma ahí con el vaso, todo? Bueno, si hoy tuviéramos esa máquina, yo no tengo tan claro que la pudiéramos tener enchufada 24/7. No es tan obvio eso. Es decir, incluso si aparecen, y después que la IA actual, los LLMs de GPT y eso, sean eso, bueno, eso ya es una falopa, ¿no? Es falopa del Silicon Valley. O sea, no tenemos hoy las tecnologías de la abundancia material infinita. Pero también tenemos un problema de con qué matriz energética la vamos a proveer, con qué también economía de materiales, no solo la cuestión energética. Digamos, no es imaginable la abundancia material infinita en una tierra finita, ¿sí? Y eso sí es un debate nuevo. Es un debate nuevo. Incluso pienso, no sé, en Marcuse, en pensadores de la escuela de Frankfurt que tenían una preocupación ambiental, que eran cualquier cosa menos esa caricatura de Stalin de la que hablábamos.
Sin embargo, no había una preocupación por la finitud de los recursos. ¿No? Había una idea de, bueno, todo este desarrollo tecnológico que trajo la modernidad habría que reutilizarlo, incluso con rediseño de las máquinas para otro modelo social. Pero hoy tenemos un problema adicional, y es que todavía no sabemos, y no sabemos incluso en algunos componentes a nivel técnico, cómo proveer a la modernidad tardía, a la modernidad avanzada, con el consumo que es muy, muy masivo de materiales y energía que tiene, sin llevarnos puestas todas las fronteras planetarias, digamos. Claro. Y eso impone, digamos, una dialéctica de elementos ecomodernistas que yo creo son deseables, que tienen que ver, insisto, que me interesa una sociedad con productividad de trabajo elevada, con algún grado de automatización, con algún grado de tiempo libre conquistado gracias a la máquina. Pero también hay cosas en las que es necesario pensar en la agenda del decrecimiento, ¿no? Yo ahí pienso que eso hay que dialectizarlo un poquito, sobre todo en los países del norte, del centro, que son los responsables históricos de la trayectoria disruptiva a nivel planetario, que tienen que desescalar su metabolismo social, y probablemente eso implique, si lo hacen los del norte, no vamos a tener a quién venderle commodities del sur, entonces eso implica en cascada otro metabolismo social. Y yo creo que ahí necesitamos tal vez una combinación de elementos más decrecentistas y más modernistas o ecomodernistas, que tienen que ver con que valoremos positivamente la tecnología ahorradora de trabajo como algo que puede ser una conquista civilizatoria, puede ser según el contexto, según cómo se use y cómo se la diseñe, pero también tenemos que entender que hasta que no tengamos, no sé, el superconductor y la fusión fría o alguna de esas fantasías que por ahí ahora son esos, de energía infinita no disruptiva, no podemos pensar simplemente algo como el comunismo de lujo totalmente automatizado. Eso hoy no es un escenario realista. Sencillamente no es realista. Bien. Algo relacionado a esto último, o al ejemplo que quizás pusiste recién, de qué pasa con el vínculo nuestro con el países imperialistas centrales, el norte global, la forma que se le quiera decir, que es también en estos contornos de un marxismo ecológico, aportes centrales. A veces también, así como se lo acusó de economicista, de determinista y de excesivamente prometeico, como se le quiera decir, también se acusó al marxismo de ser muy eurocéntrico, ¿no? O de no tener por sí solo, o no poder complementarse con teorías que traten la especificidad de la desigualdad entre los países centrales y los países periféricos. Eso, ¿cómo lo ves vos? Bien. Sí, eso es, digamos, es cierto, y probablemente, no sé, el viejo etapismo de los viejos partidos comunistas tenía muchos componentes de eurocéntrico, y creer que el capitalismo de las periferias tenía que seguir la misma trayectoria de desarrollo de los capitalismos del centro, con la idea de que todas las sociedades iban en una serie de etapas, en una serie de fases, ¿no? Al mismo lugar, claro. Me parece que eso es equivocado, y me parece que desde cosas que han tenido fuentes marxistas como la vieja teoría de la dependencia o la teoría del imperialismo de la que ya hablaba Lenin, con todo lo que le podemos discutir en su contenido, ¿no? Me parece que hay herramientas en la tradición. Ahí yo diría, es cierto, pasa lo mismo cuando discutimos las cuestiones de género, cuando discutimos la cuestión colonial o imperialista. La teoría marxista yo creo que ahí no alcanza, pero es indispensable, porque el capital sigue gobernando nuestro mundo, y mientras el capital gobierne nuestro mundo no vamos a poder prescindir de Marx. Eso no quiere decir, y yo siempre soy muy partidario de un marxismo que se hibride, que se abra a otras cosas, porque el mundo es complejo. Después de todo, el mundo no es una cadena de mediaciones que yo pueda deducir lógicamente desde el capital, es abierto. Y siempre vamos a necesitar ese marxismo un poco dispuesto a enrarecerse con otros aportes teóricos. Y me parece que en la medida en que tengamos esa apertura intelectual, sigue siendo una empresa viable y valiosa, la empresa marxista. ¿Y para qué nos sirve? Sobre todo para despejar ilusiones estatistas, ilusiones politicistas, vamos a decir algo muy político, muy bajado a tierra, casi empírico. ¿Para qué sirve estudiar algo como la dinámica de la acumulación? Y para no caer tanto en la ilusión de que ganaste las elecciones y gobernás todo lo que ocurre, ¿no? Mirá que hay una serie de compulsiones estructurales, dinámicas, que al final están en el mercado mundial, ni siquiera están en tu país hoy, sí. Sobre todo después de la globalización o del neoliberalismo, como le quieran decir, que hacen que a veces los desafíos político-estratégicos sean más complicados, incluso, no más simples. Y a mí me parece que esa idea de que a veces estudiar a Marx es un antídoto contra las ilusiones politicistas, de la primacía de la política, yo eso lo defiendo bastante. Sí. Bien, ahí, Sofía, ¿vos tenés alguna voz? Yo tengo acá
Yo dije la más divertida, pero bueno, capaz para nosotros es la más divertida. O para vos. O para mí, Yo sí, estaba me hago divirtiendo hasta cargo. recién. Sí. No, bueno, algo que hemos hablado en otros episodios. Fisher dice que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Efectivamente, ante los riesgos y amenazas que supone la crisis climática, existe una tendencia dentro del ambientalismo a recaer a cierto colapsismo. Se habla bastante ahora sobre el tema colapso. ¿Cuál te parece que sería la postura ecomarxista frente a la idea de la crisis climática que implica una suerte de apocalipsis o colapso? Digo, se usa más colapso, creo, que apocalipsis, Sí. pero sí. Sí, pero la idea de ya de una cosa, lo que habías dicho antes, una reducción poblacional enorme, Sí. como único destino. Sí. Pero si la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cuál sería como la postura del ecomarxismo ante esta Bien. situación semi-apocalíptica? Sí, creo que no hay una postura unificada. No es que todos los teóricos, los autores dicen lo mismo. Puedo decir... Voy a dar algo que es más una opinión. Digamos, Es que si iba a quieren decir, después. no Bien, pienses eso. en otros autores, lo que fuera, lo Bien, que a vos lo te que parezca. opino yo. Acá, Lo la que pregunta es salga hacia adentro. vos, claro, Eso, sí. eso. Del fin del mundo. Desde tu corazón. Sí, yo en general soy bastante crítico de la idea de colapso, de que va a colapsar la modernidad. O sea, si vos me lo decís como una hipótesis de acá a 2 siglos, no sé, a un periodo muy largo, más largo del periodo en que ejercemos la agencia política, vemos. Sobre todo depende de cómo lleguemos con la trayectoria industrial y de emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? No me gusta políticamente, digamos, es una discusión política. Es decir, no me parece que sea una buena manera de informar a la acción. Y también todo depende de cómo definas colapso, ¿no? Ahí están los colapsólogos, hay un libro que no me acuerdo, son Sevigny y Stevens, eso, 2 franceses, que medio quieren fundar una disciplina académica, la colapsología. Bueno, pero Colapsología, sí. claro, pasa que manejan un concepto de colapso que es de un nivel de amplitud que es difícil de negar. Es decir, le dicen colapso a que como algo así como que la sociedad no puede proveer bienes y servicios para toda la población. Bueno, América Latina nació colapsada, ¿sí? Por eso, ¿no? Desde la conquista de América venimos Sí, colapsados. Entonces, es muy amplia esa definición. Acá hay gente que a mí me gusta lo que hace, como Maristela Svampa, Enrique Viale, trabajan en esa perspectiva. Flavia Brofoni también, por ahí tengo algunas más diferencias. Lo primero sí, bueno, tomémosla en serio esa perspectiva, ¿no? Pero así todo veo algo complicado. En 2 sentidos. Uno es viendo las discusiones que tiene, sobre todo la élite financiera, la élite económica. Pueden estar equivocados ellos, ¿no? Y tener ilusiones. Yo no los veo tanto reproduciendo ciegamente una trayectoria de civilización que va al colapso. Siempre cito un texto de Ray Dalio. Ray Dalio es un macroinvestor, un tipo que maneja un fondo de cobertura de los más grandes del mundo, que estuvo en la COP28 y en su blog. Además me encanta porque hoy la élite es muy explícita, no hay que ir a buscar la información en un lugar raro. No se esconden tanto. No se esconden, no. Te lo tuitean. Te lo tuitean. Sí, y Dalio por lo menos no es de los provocadores, es un tipo así frío, con pretensión de neutralidad. Hace algo así como, dice, bueno, vamos a poner en guita, en precio, la transición energética. Y dice, no la vamos a hacer, no hay chance, es demasiado cara, no es rentable, no hay manera de que la sociedad capitalista, diría yo, le dice la economía, pero bueno, Sí. haga la transición energética. ¿Y qué dice entonces? Dice, sí, vamos a fin de siglo a ir a 3 grados arriba del nivel preindustrial de temperatura, un poco más, un poco menos, más o menos. Sí. Y eso le hace pensar, entrar en pánico porque sus hijos, sus descendientes se van a morir. No. Porque, y si uno mira los modelos climáticos del IPCC, incluso los de mayor calentamiento, por el momento ninguno habla de extinción de la especie humana. Me parece que hay un problema ahí en la idea de colapso que es que a veces implica la idea de una catástrofe universal compartida, ¿no? Y por el momento el problema ambiental no es una catástrofe universal compartida, es un problema para los más pobres y los más vulnerables. Claro, eso Un te iba a problema de decir. desigualdad. No se habla de la extinción de la especie, bueno, en este momento, sino, mucha gente, especialmente la gente más vulnerable, que la va a pasar y la está pasando muy mal. Sí, eso es probable, pero puede haber umbrales de reproducción sistémica con gente muy excluida pasándola mal. Lo que quiero, amplío un poquito porque por ahí no se Sí, entendió sí, lo que sí. quería decir. En un sentido es muy obvio que la idea de que la civilización industrial va inequívocamente al colapso y que incluye un colapso poblacional es obviamente muy pesimista, ¿no? Es tal vez resignada, una trayectoria muy pesimista, pero en un sentido es muy optimista.
y es creer que el poder que hoy tiene el capital y quienes lo detentan se va a desfondar solo porque no va a poder reproducirse funcionalmente, ¿no? Y a mí me parece que cuando uno dice colapso, uno activa en la galaxia semántica de las cosas que están ahí la idea de que esta sociedad va a atravesar un umbral en donde ya no va a poder reproducirse y bueno, vamos a Mad Max, ¿no? Sí, sobre todo siempre tiene muy fuerte la idea de que el Estado se desaparece de la escena. Claro. Y yo eso, por lo menos en el lapso de las décadas, no lo veo tan claro. Digamos, puede ocurrir, nadie tiene la bola de cristal. Es cierto que la trayectoria disruptiva es muy acelerada y que hay cosas muy complicadas y sobre todo hay puntos de inflexión que puede atravesar el sistema de la Tierra que no sabemos a dónde carajo va. Y eso puede pasar en las próximas décadas y veremos. No me parece tan claro que los poderosos actuales dejen de ser poderosos por ese suceso. Y me parece que eso pone en el centro el problema de la política. Como siempre, un problema que tiene que ver con quién paga los costos de las transiciones, incluida la transición planetaria que estamos atravesando, y quién gana y quién pierde, ¿no? Como siempre, la política es cui bono, quién se beneficia, ¿no? A quién se favorece y quién no. Y a veces, al menos si entendemos colapso como un evento discreto binario, que es un antes y un después en la trayectoria de la civilización, yo sería más cauteloso. Yo diría sí, tal vez que nuestra época es la de la catástrofe, pero la catástrofe tiene una procesualidad y tiene aspectos de normalidad también, de normalidad catastrófica, de normalidad con desastre. Más que la idea de que la lógica de reproducción sistémica y el Estado, como el que la salvaguarda, se van a desfondar de un día para el otro. Yo al menos no apostaría todas mis cartas políticas a ese evento, digamos. Sí. Me parece que hay muchas más situaciones en donde vamos a tener que luchar. Nos guste o no, contra los escenarios y que me parece mucho más probable me parece que es algo que ya ocurre, además no es una predicción, es una tendencia en curso, se puede recrudecer, pero ya está pasando, que es que la civilización capitalista cada vez más es un bote salvavidas armado, ¿no? Es una civilización fortaleza en donde cada vez más ser excluido ya no es solo arreglarte en los márgenes del sistema, sino tener serias dificultades para reproducir tu vida, y basta ver en el conurbano bonaerense los countries y los barrios que están al lado de los countries para entender el bote salvavidas armado. Basta ver la Franja de Gaza para entender el bote salvavidas armado. Me parece que hay que decir que esa es la trayectoria de nuestra civilización. Claro. ¿Sí? Y me parece que es un poco demasiado optimista pensar que esa civilización se va a desfondar sola y simplemente hay que prepararse para la comunidad de transición el día después. No, va a haber que luchar y ahí el poder del Estado, el poder político, por choto que sea el Estado, es lo único que tenemos. Y tal vez hay fantasías anarquistas, desde mi punto de vista, en la teoría, en la idea de que vamos al colapso, en deshacerse del problema político, el problema Lenin, que es el problema Lenin en la tradición marxista, el problema del poder. Yo creo que no podemos renunciar al problema del poder, que es central el problema del poder, porque si dejamos que la civilización siga en la trayectoria default, puede llegar a colapsar después de un montón de cosas y de muchísimo dolor, pero en el medio hay muchos escenarios donde quienes hoy son más ricos o más poderosos se garantizan su ticket en el bote salvavidas. Sí. Y ese es el peor escenario de los posibles, ¿no? Bien, está bueno todo el desarrollo Con Facundo quizás nos conocimos incluso en una polémica por este libro. No por este libro, por este tema. En una presentación de un libro bastante colapsista que era en La espiral de la energía, que hace todo un pronóstico de dentro de 30 años solo van a quedar 800 millones de personas en el planeta y cuestiones por el estilo. Y son debates que son súper interesantes. En eso a veces se plantea, vos citaste un montón de ejemplos de la preocupación de los mega ricos y cuál tienen y tal. Siempre se tira el de, bueno, pero están construyendo búnkers o en tal lado, pareciera ser no lo más predominante de lo que hacen, pero un poco lo hacen. Pero el tema quizás, como decías recién, ¿a qué nos arma de este lado del mostrador esa discusión? Y sí, la idea de que el Estado se retira, la tarea que subyace de eso, que deviene de eso, es preparémonos para lo que viene después, ¿no? Separados, en comunas aisladas o cuestiones por el estilo. Y ahí es donde, más allá del pronóstico, se torna un poco más compleja. Quizás lo que vos decís de normalidad y catástrofe se parece más a la idea quizás de colapsos localizados, que quizás usan más Viale y Svampa, más que a la idea del colapso total planetario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o hacer dialogar cosas. Claro, sí. Yo ahí no tendría mayores objeciones. Me hace ruido la palabra, claro. Insisto, por la galaxia semántica de cosas que activa, pero en ese sentido, sí. Sí, por supuesto. Bien, bueno, ahí tocamos los temas que teníamos planificados, sabiendo que Facundo está trabajando otra serie de temas que hacen más a la coyuntura histórica y a cómo podemos llamar a la crisis actual del capitalismo, del ascenso de la ultraderecha, esto que decías también.
en torno a la energía, que no nos metimos, pero es un mundo en sí mismo. Estás dando un curso en la UNSAM también que toca estos temas. Pero ya para cerrar la entrevista vamos a hacer una invitación, que es que para quienes vivan en el AMBA, dentro de los próximos días vamos a estar anunciando un taller y un curso de formación para completar esa otra parte, digamos, ¿no? Acá hablamos más de la parte más teórica del ecomarxismo. Situarlo en el año 2025 y los desafíos que tenemos es lo que nos quedó por delante, pero quizá para hacer una especie de spoiler o algo por el estilo, ¿en qué momento estamos parados hoy en día, en 2025, en nivel de en qué estado está el sistema capitalista? Bien. Con eso cerramos, así que tenés que darle alguna vuelta que termine. Bien. Que supere lo de Lenin que dijiste recién. Nico, para las últimas preguntas siempre tira un yunque. Es Sí. como. Puedo hablar una hora ahora para esa pregunta. No, bueno, en 3 minutos, sí. Esto lo tomo de un autor que es un keynesiano laturiano, no es de la tradición marxista, pero es una de las mentes más brillantes para seguir el presente, que se llama Adam Tooze, con doble O y Z, es profesor en Columbia, qué sé yo, es en inglés, que es el que puso en boga la idea de policrisis, que ahí Maristeles Pampa también acaba de sacar un libro, todavía no lo pude leer, pero me interesa ese desarrollo. Está por ahí, ¿no? Genial. Muy bien. No sé si viene la cámara, está por ahí dando vueltas, estamos leyéndolo, ¿no? Todavía no. Ahí está, mostrá. No nos piden, no nos evalúen porque todavía no lo terminamos de leer. Me parece que es la mejor palabra para caracterizar nuestra época. Nancy Fraser por ahí también habla de crisis multidimensional del capitalismo avanzado. Para mí, dentro de la tradición de la teoría crítica, es la primera que vio ese escenario. Tal vez lo puedo traer a colación en relación con Mark Fisher, que citaba antes Sofía. Yo creo que un poco Fisher habla de ese mundo cerrado, ¿no? Del realismo capitalista, donde es imposible imaginar una alternativa, que parece estar pensando mucho en lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia, ¿no? Se cayó el muro de Berlín, el capitalismo reina absolutamente, monarca absoluto de la humanidad, no hay alternativa, como le gustaba decir a Thatcher. A mí me parece que ese mundo del no hay alternativa se prendió fuego y todavía no tenemos la alternativa. Y eso expresa todo el drama de nuestro tiempo. Esa es la idea. Es decir, ese largo periodo del capitalismo que se llamó neoliberal o financiarizado, que propiamente se abre en los años 70, en los 90, tiene su periodo de mayor hegemonía, de mayor predominio mundial, hoy está teniendo dificultades de reproducción sistémica muy grandes. Muy grandes. Podemos verla en el crecimiento económico. La década de 2010 fue la peor década en términos de PBI agregado mundial desde la posguerra, y la de los 20 está siendo peor todavía. Veremos cómo termina, pero a mitad de década ya podemos decir que está siendo peor. Lo dijo Georgieva esto hace un año, no lo digo yo. Hablo de los tépidos 20, ¿no? Los húmedos 20, una década pastosa ahí. Hay algo ahí de la dinámica sistémica que está funcionando muy mal, que expresa, o yo creo causa, esa es mi interpretación, esa sensación de falta de futuro, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? De no sabemos qué carajo vamos a hacer con nuestra vida porque hoy... Y vamos a vivir peor que nuestros antepasados. Exacto, claro. Vamos a vivir peor que nuestros padres, y que ya no, cómprate una casa, alquilar, es muy difícil ganando un sueldo. Y a ese fenómeno que es más endógeno, más económico, se suman varias crisis más, digamos, a la crisis de la acumulación, la debilidad de la acumulación, que todo tiene que ver con la crisis de 2008, ¿no? Es el momento ahí, un punto de inflexión del cual el sistema nunca se levantó del todo. Sí, obviamente siguió habiendo acumulación, sigue habiendo economía de la ganancia, pero anda mal en sus propios términos. Sumémosle una descomposición del orden geopolítico, el quiebre de la Pax Americana y, digamos, hoy Estados Unidos ya no es el garante político-militar de la acumulación de capital en todo el mundo, como era en los años 90, temprano 2000. Aparecen ahí estados rivales, China, Rusia, bla. Sumémosle una crisis de legitimidad del Estado, ¿no? Una crisis, como decía el viejo Habermas, crisis de legitimidad. Sumémosle crisis de las fronteras planetarias, que empieza a impactar, ya me parece, ya en el proceso económico. Por ejemplo, se ve en lo que cuesta asegurar una casa en Estados Unidos después de los incendios en California. Claro. Bueno, ya cuesta guita la crisis ambiental. Ya no tanto como para que tengamos, no sé, que la comida se vaya al diablo porque hay sequía en todos lados. No tiene ese nivel, pero cuesta guita. Bueno, me parece que hoy nos toca mapear la policrisis porque todo indica que es el signo de nuestra época y que no hay nada en el horizonte que la cierre en el corto plazo, en los próximos lustros, digamos. Entonces vamos a tener que hacer política y vivir con la policrisis en un periodo prolongado. Por eso yo decía una catástrofe, pero que tiene procesualidad, que tiene densidad temporal o extensión temporal. Bueno, y me parece que ahí hay una discusión que no es tan filosófica, es más empírica, hay que ir a estudiar. La policrisis se necesita mucha gente estudiando porque es muy compleja, tiene mucha determinación.
Y sumémosle la crisis de la salud mental. Mi amigo Emiliano Esposto ya estuvo acá en el programa hablando de ese tema. Bueno, que obviamente tiene todo que ver con que tu civilización se prenda fuego, ¿no? Y me parece que eso también va a modificar la lógica de los proyectos políticos. Necesitamos hacer proyectos políticos para una civilización en un estado de shock, en un estado de crisis. Tiendo a pensar también, última cosa que digo, que las extremas derechas son las primeras que olieron esto en el aire, que empezaron a hacer política reaccionaria de mierda, pero para la crisis. Me parece que este lado nos falta todavía un poquito darle una vuelta a la crisis multidimensional, como le queramos decir, del capitalismo tardío, porque pareciera que si estamos en ese interregno del que nos gusta hablar, es un interregno largo, no es que se terminó mañana. Claro. Bien, bueno, buenísimo spoiler a lo que queremos charlar próximamente. Sí. Te agradecemos, Facundo, por haber venido. Un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias por toda esta clase que para mí fue espectacular. Tremendo. Sí. Después nos decís cuál fue la pregunta más divertida de todo. Claramente la mía fue la mejor. Está No, muy bien. mentira. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, acá continuamos con el programa. Acaba de llegar Clary. ¿Cómo estás, Clary? Bien, los Literal. extrañé. Acabo Sí. de llegar literal. Literalmente ha dejado Corriendo. sus cosas y ha llegado para acompañarnos, porque ya estamos en comunicación, ¿no? Con Luciana Giotto. Ella es investigadora del CONICET y del Transnational Institute, lo anoté para decirlo correctamente, porque estamos a un año del RIGI o RIGI. Y acá está el balance que han hecho, ¿no? Esperen que lo voy a mostrar a la cámara para que se vea. Tuki, ahí está. Ujú. Ella ha participado, entonces queremos preguntarle algunas cosas. No sé si ya podemos ir directamente a la conexión. Ahí está, perfecto. Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, No, buenísimo, gracias por la invitación. ahí vimos y por suerte están bastante de rotation por medios hablando de esto. Así que está buena hora que salga este tema. Lu, en concreto para arrancar, ¿qué es el RIGI y qué es el Observatorio del RIGI? Bueno, el RIGI me gusta porque el RIGI, ¿cómo, Ahí no? hay un RIGI, problema ¿cómo decirle? cuando- Su sigla es poco amistosa, pero para Sí. que la gente se acuerde, el RIGI es el régimen de incentivo de las grandes inversiones, que fue parte de la ley bases de esa ley fatídica, gigantesca, que se presentó cuando el gobierno de Milei asumió, que es supuestamente elaborada por un equipo cercano a Federico Sturzenegger. No se sabe bien ni quién participó, ni de dónde sacaron las ideas, pero lo que se sabe es que cuando asumió el gobierno ya tenían esa ley gigantesca preparada, ¿no? Y parte de esto, el título séptimo de esta ley, es este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que lo que nos desayunamos es que se trata de un régimen justamente de protección y promoción de las inversiones. Lo que hace en términos de promoción es que, en pocas palabras, le da una gran cantidad de capacidades y de facilidades y de libertades a los capitales, a los grandes capitales de más de 200 millones de dólares. ¿Qué tipo de facilidades? Facilidades aduaneras, tributarias, cambiarias. Estamos hablando de facilidades, por ejemplo, también porque le protege en el arbitraje internacional a cualquier capital que venga a ser parte de este RIGI, inclusive también los inversores nacionales como empresas como YPF, ¿no? Inversor nacional, entre comillas, empresa nacional. Eso es un poco el marco para entender de dónde sale esto, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa una vez que entró en vigencia el RIGI? En agosto del año pasado se cumplió un año y había muchas promesas y muchas ideas de que esto iba a salvar el gobierno de Milei, de que era una clave, ¿no? Un elemento clave en el gobierno de Milei, que esto iba justamente a promover la llegada de enorme cantidad de inversiones extranjeras. Recordemos, por ejemplo, el año pasado nos cansamos de ver imágenes de Milei abrazado a Elon Musk y prometiendo que Argentina se iba a convertir en un polo tecnológico, ¿no? De la inteligencia artificial, o andás a ver qué cosa. No sé si imaginaban que Tesla iba a llegar y a colocar, no sé, 20 plantas de producción de autos eléctricos en Argentina. Nada de eso pasó y nosotros lo que hicimos fue generar este observatorio. Este observatorio está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, el CELS, FARM, CEPAS, el EDFE, que es espacio también de estudios fiscales, el Transnational Institute y también la Escuela de Política de Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, como un espacio también que nos provee como de información más certera y la capacidad de tener un análisis de los datos de cómo estamos frente a esta iniciativa. Y
también, como para el spoiler alert, es que en definitiva lo que el gobierno prometía no se cumplió. Nosotros lo que estamos mostrando ahí es que en este año entraron 19 proyectos. De esos 19 proyectos, 7 proyectos se aprobaron, uno fue rechazado. Pero lo más notorio, quizás como para empezar a rascar los datos, es que la gran mayoría de estos proyectos están vinculados al sector extractivo. Estamos hablando de que en su mayoría son minería, hidrocarburos e infraestructura vinculada a especialmente los hidrocarburos y la salida de minerales, lo cual en definitiva convertiría a la Argentina ya más definitivamente en un país extractivo de manera más completa, ¿no? Es decir, que esto pone el acento totalmente sobre la necesidad de inversiones en el sector de, por ejemplo, de extracción de minería para la exportación y de gas para la exportación, en detrimento de otros sectores de lo que sería la industria nacional o las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, nos encontramos con esa situación. Claro. Ahí me mando, vayan pensando en otras preguntas. Luciana, ahí en el informe consta de, pasar estos datos duros que comentabas recién y después una serie de artículos sobre quizás aspectos o temáticas más particulares del RIGI, ¿no? El tuyo, leo el título también para invitar a leer, porque esto está disponible en internet, ¿no? www.observatoriorigi. Está ahí para descargarlo. El tuyo, el título es El RIGI genera el riesgo de demandas arbitrales, una alerta sobre una nueva ola de casos de corporaciones contra la Argentina. ¿Cuál sería el resumen, digamos, de qué es lo que quisiste desarrollar vos acá? Sí, lo que nosotros analizamos es que el RIGI constituye un avance más del poder del capital por sobre cualquier otra fuerza en Argentina. ¿Eso qué significa? Significa que lo que el RIGI está haciendo es darle una cantidad de prerrogativas y capacidades que no se le da a otro tipo de empresas, ¿no? Entonces eso es interesante porque por más de que el RIGI un poco está trayendo la ley del mercado, es decir, se impone la ley del mercado sobre cualquier otro tipo de regulación, regulaciones ambientales, derechos laborales o derechos humanos, de todos modos discrimina en pequeñas cositas. Discrimina, yo antes les mencionaba, solamente se cubren inversiones de más de 200 millones de dólares, o sea que ya es un monto que discrimina a todos los que invierten menos. Está cercado en 8 sectores, que son los 8 sectores donde el gobierno estaría poniendo el énfasis para que lleguen estas inversiones. Como mencionábamos antes, por ejemplo, hay sectores que están vinculados a la energía, minería, hidrocarburos, que están incluidos y que son los proyectos que están entrando. Sin embargo, también lo que el RIGI da es esta capacidad para estos inversores, todo este grupo de inversores que va a entrar, le da la capacidad de demandar al Estado argentino en el arbitraje internacional. ¿Eso qué significa? Bueno, significa en realidad que cualquiera me podría decir, Argentina ya es el país más demandado del mundo en el arbitraje internacional en el CIADI. Eso entonces no es una novedad. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que Argentina es demandada en el CIADI a partir de una cantidad de tratados bilaterales de inversión, que hay 48 vigentes desde los 90. La mayoría fueron firmados durante 4 o 5 años, a principios de los 90, y nos encontramos con que ahora el RIGI lo que hace es ampliar a todos los capitales del mundo. Es decir, cualquier país, incluidos aquellos países con los que Argentina no tiene un tratado de inversión, de protección de inversión vigente. Por ejemplo, vamos a dar 3 ejemplos concretos que son tratados que quedaron bloqueados en el Congreso con Qatar, con Emiratos Árabes Unidos y con Japón. 3 países que son países que hoy son importantes en términos de exportación de capital, o sea, tienen capacidad, tienen empresas transnacionales y tienen, en el caso de Qatar y Emiratos Árabes, capacidad de inversión muy fuerte, ¿no? Los hemos visto como jugadores globales. ¿Qué nos encontramos? Es que esos tratados que quedaron bloqueados en el Congreso, hoy el RIGI automáticamente incorpora los capitales que puedan venir de Japón, de Qatar o de Emiratos Árabes, aun si el Congreso no se expidió con respecto a la protección específica para inversores que vienen de ese lugar. Se entiende que entonces lo que hace el RIGI es ampliar, el RIGI lo que hace es incorporar a todos los capitales. Y la otra novedad que tiene es que, yo mencionaba antes al pasar, pero es que es importante recalcar, es que estamos frente a una incorporación de, por ejemplo, inversores nacionales dentro del el ámbito del arbitraje. Eso significa que empresas como YPF o empresas como Pan American Energy, o sea, empresas que son nacionales, pueden meterse a demandar a la Argentina en el arbitraje internacional. Eso sin duda plantea un cambio de juego en lo que viene siendo la protección de inversiones hasta el momento, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado porque ya Argentina tiene la experiencia de estas demandas. Argentina recibió 65 demandas en el CIADI en todos estos años, especialmente después del 2001, y esto lo que abre es
la posibilidad de una nueva ola de demandas porque sabemos que la estabilidad que promete el RIGI de 30 años de estabilidad institucional en Argentina es imposible, ¿no? O sea, solamente esperemos a un próximo ciclo de luchas que generen cambio de condiciones para los inversores y vuelve a caer una gran cantidad de demandas que terminan jugando como un chantaje sobre el Estado, porque cada vez que el Estado intenta regular algo que sea a favor de la gente, a favor del pueblo, te encontrás con que el inversor tiene esta carta bajo la manga, que Claro. es una carta que le permite meter estas demandas multimillonarias, ¿no? Entonces, ese es un peligro que nosotros ya, es como viéndolo con el diario del lunes casi, ¿no? Habiendo visto la historia argentina, nos encontramos con que esto es un peligro real, no es que estamos haciendo alarma de la nada, sino que entendemos que esto es una posibilidad real de que empiecen a caer estas demandas en un futuro no muy lejano. Yo tengo una consulta. ¿Cuál es el proyecto más grande o los proyectos más grandes? Porque capaz que yo digo uno y hay, no sé, 2 o 3 que son como los más importantes o los que más movimiento de dinero generan, ¿no? No sé Sí. actualmente en qué situación están. Bueno, mira, tenés los proyectos más grandes son los vinculados en este momento a la infraestructura de Vaca Muerta. O sea, tenemos proyectos de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Esos son proyectos muy grandes. Por ejemplo, uno es el de Vaca Muerta Oil Sur, ¿no? Está vinculado con toda la construcción de los oleoductos hasta la salida por el Golfo San Matías. Eso es un megaproyecto. Y el otro megaproyecto que llegó justo cuando estábamos cerrando nuestro boletín y cuando se anunciaba este primer año del RIGI, ya incluso desde el gobierno, nos enteramos vía tweet de Toto Caputo, porque es así, las informaciones son muy transparentes Sí. siempre, se entiende el sarcasmo en mis palabras. Sí. A través de un tweet de Toto Caputo nos enteramos que entraron 2 proyectos gigantescos de Glencore. Glencore es una empresa suiza minera con la cual nos hemos encontrado en muchas oportunidades previamente. Si se fijan en el boletín no está, porque, o sea, nosotros pudimos incorporarlo en los datos, por eso son 19 proyectos, pero en el artículo que escribimos con Bettina Müller no está, porque teníamos que cambiar todo el artículo, sino Claro. para incorporar también los casos de Glencore, y estábamos ya saliendo con el boletín, pero sí los incorporamos en los datos finales. ¿Por qué sería importante? Bueno, también, de vuelta, extracción de cobre, también inversiones por 6.000 millones de dólares, y estamos hablando de una empresa que tiene experiencia en haber causado daño ambiental, por ejemplo en Colombia, un caso que nosotros desde TNI lo hemos trabajado bastante, que es el caso del Arroyo Bruno. Lo cuento en 2 palabras para que la gente entienda de qué tipo de empresas estamos hablando. Sí, sí. El caso del Arroyo Bruno es muy interesante porque Glencore saca carbón en La Guajira, que es una zona muy muy pobre en el norte de Colombia, pegado a Venezuela, y para sacar más cantidad de carbón de un lugar donde parece que es mucho más simple, que es en la superficie de un río, en realidad la parte de abajo, pero ahí nomás, muy superficial estaba el carbón, lo que hizo fue hacer una obra de ingeniería para cambiar el cauce del río, ¿no? Y eso es el río de Rancherías y el brazo es el Arroyo Bruno. Sí. Y el Arroyo Bruno lo cambió de lugar. Y el tema es que es una zona semiárida y la gente vive de ese río, en esa zona. Una zona realmente donde hay casitas, ranchitos, es una zona muy, muy pobre y la gente está en una situación muy complicada. Glencore, ¿qué hizo? Amplió la mina y corrió del lugar el Arroyo Bruno. ¿Qué hizo la sociedad civil frente a esto? Asesorados por abogados ambientalistas, la sociedad, los Guayú, que es la comunidad que vive ahí, lleva en este caso hasta la Corte Constitucional de Colombia, que le dice a Glencore, primero, deje de trabajar en ese tajo, el Tajo de la Puente, que es ese lugar donde estaba el Arroyo Bruno, y además vuelve el Arroyo Bruno a su lugar, porque argumenta en torno a los derechos humanos. ¿Qué hace Glencore a la par? Dice, Colombia está modificando mi inversión y lleva una demanda al CIADI. O sea, fíjense cómo chocan los niveles de justicia, la justicia nacional con la Corte Constitucional, que sería como nuestra Corte Suprema de Justicia, diciéndole a Glencore una cosa, pero Glencore utilizando esta carta que tiene, que es el Tratado Bilateral de Inversión entre Colombia y Suiza, para demandar a Colombia en el CIADI. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, Glencore no puso de vuelta el Arroyo Bruno en su cauce natural, Claro. y además, nosotros lo hemos visto, sigue trabajando en el Tajo La Puente, es decir, que no cumplió nada de lo que dijo la Corte Constitucional. Esa es la empresa que está llegando a la Argentina ahora a sacar cobre en el marco del RIGI, ¿no? Digo, estamos hablando de mega jugadores
globales, de mega empresas. Estamos hablando de gente que está asesorada por súper mega importantes bufetes de abogados de Estados Unidos que los asesoran para estas cosas. Son bufetes que cobran muchísimo dinero a la hora de asesoramiento y que sabe cómo utilizar el sistema de estos tratados para demandar a los estados, ¿no? Así que imagínense si esto le pasó a Colombia, ¿qué podría pasarle a la pobre Argentina, ¿no? Acá no hay ficha limpia, ¿no? Como prontuario y todo, no hay ficha limpia, digo. No. Ellos saben perfectamente cómo hacer las cosas para, bueno, hacer los negocios que quieran, ¿no? No, esto que contás de Colombia me recuerda que, y de Glencore en particular, me recuerda que uno de los aspectos como más graves del RIGI tiene que ver con que le otorga a las empresas justamente como la utilización jerárquica prioritaria de los bienes comunes, como el agua, como la tierra, ¿no? Como Sí. eso es un aspecto que seguramente, bueno, va a llevar a conflictos graves con un montón de comunidades que habitan los territorios. Sí. Y te quería Sin duda, también... De hecho, perdón. No, seguí si querés. No, que de hecho para aportar esa idea de los conflictos que se pueden esperar, cuando se armó el RIGI ellos sabían que justamente, o sea, por eso está armado de esa manera el RIGI, porque saben justamente que muchos de estos proyectos ya han sido frenados por movimientos populares. No solo el caso de Esquel y la minería, el caso de Mendoza. O sea, estamos hablando de que es una sociedad muy movilizada en ese sentido en los territorios, ¿no? Desgraciadamente no logramos nacionalizar ese tipo de conflictos, pero por lo menos, digamos, está el poder territorial de frenar algunos de estos proyectos gigantescos. Ahora bien, para evitar ese freno, lo que han armado, recordemos que el RIGI iba por un lado, pero también armaron este Comando Unificado de Seguridad Productiva que armó Patricia Bullrich a la par que se estaba sacando el RIGI, y lo que dice este comando unificado es que es un comando unificado hecho especialmente de fuerzas de seguridad para garantizar la normal operación de este tipo de inversiones vinculadas al RIGI. O sea, que estamos hablando de que cualquier actividad popular que intente frenar una mina o que intente frenar el oleoducto o que intente frenar en el Golfo San Matías los buques de licuefacción de gas que van a estar dando vuelta, que son 6 ahora, empezaron con 1 y ahora parece que están 6 puestos en el proyecto para trabajar justamente con gas natural licuado, pero en la zona de preservación de ballenas, de tortugas no en otra zona, de delfines, de pingüinos, ¿no? Entonces estamos hablando de una zona súper frágil, y que cualquier intento de frenar en ese contexto a estas inversiones, bueno, las empresas ya sabemos que tienen las de ganar porque el RIGI les da la de ganar, ¿no? Entonces, es esa carta de vuelta que tienen bajo la manga, es ese as que se guardan, que es una forma, en definitiva, de chantaje, porque de vuelta, no es que las empresas demandan en el arbitraje internacional para cobrar estos millones. En realidad, sí, genial, si les vienen millones, pero ya ellos hacen millones con la inversión. Sí. Lo que ellos quieren es seguir con la inversión tal cual estaba desarrollándose. O sea, quieren que el Estado se corra de cualquier regulación ambiental o de derechos humanos o de derechos laborales que pueda afectar la inversión. Ni hablar si hay una movilización popular, ¿no? Otra empresa, First Quantum, por ejemplo, esa sí está en nuestro reporte. First Quantum es otra también minera canadiense de cobre que lo acaban de echar a patadas de Panamá. En el 2003 una poblada gigantesca que eso sí se nacionalizó en Panamá, sindicatos, organizaciones populares, ambientalistas, todos juntos en la calle diciendo no a la minería a cielo abierto, no a la minería metálica en Panamá. Se sacó una regulación, el presidente en ese momento dijo que estaba a favor de que no hubiera minería. First Quantum se va con la amenaza de una demanda, y ahí están todavía negociando con el nuevo presidente para ver si Panamá finalmente permite la minería de cobre, porque no es que First Quantum se quiera ir, quiere quedarse ahí porque cuando encuentran que está el mineral, saben que van a levantar con pala después las ganancias de la mina. Básicamente no hay lugar para el reclamo de la sociedad, del pueblo, de quienes viven en ese lugar, pero bueno, habrá que ver lo que eso. propone. Excepto la calle como en Panamá. Claro. Lo de Panamá fue impresionante, lo Sí. vimos, las movilizaciones, creo que fueron compañeros también incluso, ¿no? Sí, Apoyar esas ahí. movilizaciones. Sí. Participando. Digo, Ezequiel, que lo mencionamos antes, Perezini, un compañero nuestro que ahora está en la flotilla Gaza, también estuvo en Panamá haciendo eso. Tenemos un par que andan también de rotation por el mundo. Lu, te hago una última para cerrar el panorama y sobre todo invitar a leer la revista, el informe. Si se quiere, el informe combina
las amenazas, ¿no? Que hay planteadas y todo lo que está pasando y todo lo que ya se entregó en términos legales, pero también un balance, si se quiere, si nos ponemos estrictamente económico, en el sentido de que quizás no fue todo la gran lluvia de inversiones que se esperaban, ¿no? Claro, y ahí está el tema que se abre la gran pregunta, ¿no, Nico? Porque la pregunta es, a ver, nosotros no necesariamente decimos qué tristeza que no se cumplió lo que el gobierno pedía, ¿no? Está claro. Que es lo que un poco hizo los medios generales, los medios hegemónicos dijeron eso, que, uy, qué mal, no se cumplió lo que decía el gobierno que iba a llegar, esa lluvia de inversiones que es más gráfico como lo planteaba Macri, ¿no? Claro. La lluvia de inversiones como la lluvia de hamburguesas. El tema es que lo que el gobierno planteó es que quiere que lleguen esas inversiones para el sector extractivo, por eso nosotros decimos... En realidad el problema no es si llegan o no llegan las inversiones, el problema es qué tipo de inversiones, hacia qué sectores, cuáles van a ser sus impactos, quiénes van a sufrir esos impactos de las inversiones y qué remedios está ofreciendo el Estado o qué presiones o qué incluso requisitos de desempeño le pone a los inversores. No hay nada de todo eso. Entonces, eso es lo que no se discute en los medios oficiales, que es, uy, qué lástima que no hay nada más que 19 proyectos. Igualmente uno dice, no, pero qué bien, hay 19 proyectos, es un montón. Bueno, no es lo que pretendían, porque Milei prometía que con Villa del Rigi iban a llegar, no sé, enormes cantidades de inversiones en otros sectores que no fueran solo los extractivos, y sin embargo en las otras áreas donde el Rigi cubre, por ejemplo, el sector de tecnología que mencionamos antes, el sector de turismo, no llegó nada, no hay ni uno anunciado siquiera, ni siquiera no es presentado, no anunciaron ningún proyecto en esos sectores, son solo puro extractivismo. Claro. Entonces decimos, por un lado, menos mal entonces que no llegan más inversiones, ¿no? Porque si no los vas a guiar la inversión, no la vas a controlar, no la vas a regular, no le vas a poner un coto, no le vas a poner algún tipo de requisito, no le vas a poner algún tipo de exigencia, como hicieron otros países, ¿no? Que estamos pidiendo la revolución, estamos pidiendo una regulación, no revolución. Es como lo mínimo, ¿no? En ese sentido de lo que debería estar haciendo el Estado. El caso de Indonesia. Indonesia se puso a regular a los inversores, por ejemplo, en el sector de minería, y dijo, hace 10 años ya, y dijo, bueno, no van a sacar ni el níquel ni el cobre, no lo van a sacar sin trabajo, o sea, no lo van a sacar crudo, van a incorporar valor sobre estos minerales dentro de Indonesia. Obviamente generó el disparo de todos lados, ¿no? Por supuesto, porque estaba poniendo requisitos de desempeño. Generó que la Unión Europea los demandara en la OMC, generó que varias mineras gigantes, por ejemplo las inglesas, Churchill Mining, por ejemplo, los demandara en el CIADI. O sea, esto generó impacto, pero ahí se mantuvo Indonesia diciendo, no, esto no lo van a hacer. Ahora bien, interesante pregunta, y lo dejo como pregunta para seguir discutiendo acá, que es, ok, si incluso hubiera esa regulación estatal, pero eso no nos quita el extractivismo, porque está bien, es la regulación estatal sobre el níquel y el cobre, pero se sigue extrayendo níquel y cobre. Claro. ¿Cuánto níquel y cobre se extrae? ¿Para qué se extrae? ¿Quién se va a beneficiar de ese cobre? ¿Para qué y ¿Cuáles para son los quién? efectos Claro, en los territorios, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos el problema del desarrollo, el extractivismo, y es el problema en el que está toda América Latina hoy, no solo Argentina metida. Pero bueno, acá el gobierno tomó una posición y hoy vamos a ver cuáles son los impactos de esa posición que tomó el gobierno sin ningún tipo de debate, ni transparencia, ni discusión con ningún sector de los posiblemente afectados. Así que esto ya está ahí, la bola está rodando y veremos cuáles son los impactos en un mediano plazo. Bien. Bueno, Lu, agradecerte la llamada y agradecerles el trabajo con el informe en esta ida y vuelta, digamos, ¿no? De las luchas, los reclamos en los territorios y el trabajo que también hacen desde la investigación y en poder publicar todo esto. Ojalá sirva para fortalecer esas luchas, que lugar por lugar le puedan poner un freno a alguna de estas inversiones, pero entre comillas. Y obvio que lo último que decías, el debate que planteamos por formas de desarrollo, es el debate que siempre tratamos de abordar y seguir, y que claramente el RIGI no hace más que profundizarlo. Así que, totalmente. Bueno, Lu, te agradecemos la llamada y que también que estés tomando la voz por todos lados con esto para seguir difundiendo, y bueno, nos estamos viendo en la calle seguramente. Obvio. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Y hemos hablado con nuestra audiencia, con el público, tuvimos consigna, que fue, la voy a leer porque, bueno, estamos todos subidos a este gate, como se dice ahora. Recomendaciones para Karina, ¿no? Ahora que estamos en esta situación, queríamos ver en qué podría gastar el famoso 3%. Sí. A veces pasa que uno tiene ahí le viene una vivita, una billullita que decís,
¿Qué hago? Ay, me doy un gustito con esto. La otra vez yo tenía Resuelvo algo un poquitito ahí, digo, ¿qué hago? Ahorro para un sillón, me compro una zapatilla. ¿Qué hacer con la plata, no? Entonces, ella ya que tiene un porcentaje, un buen Importante. porcentaje, le preguntamos a la gente, ¿no? ¿En qué podría gastarlo? Para tirarle ideas. Sí, obvio, porque si no, que un día te compraste una zapatilla, otro día ya se te terminan las ideas. Así que, ¿querés leer alguna de las respuestas? Sí, tuvimos respuestas muy divertidas. Ay, sí. Bueno, la primera, en un cardiólogo para ver si tiene corazón. Ay, sí, porque la verdad... Dudamos. Sí, porque robarle a un discapacitado, no, acá no apoyamos. Apalear Eso. jubilados y robarle a discapacitados. No, eso hay que ver. Si capaz que el corazón no está, tiene que ir al médico en serio. Cardiólogo. Yo acá tengo una que es, podría gastarlo en cubiertas nuevas para el Falcon verde. Y sí, porque es un auto viejo. Aparte, viste que parece que no tienen otra referencia Y esto de esa andar época. amenazando gente. Y capaz. sí, el que dejaron ahí en la puerta de la casa de Rial, capaz que hay que hacerle una renovación de cubiertas, así que estoy muy a favor. ¿Qué más tenemos? En total es el 8, así que lo reparta entre sus próximas compañeras de pabellón. Ah, bueno. Y sí, uno está en un lugar nuevo, vos llegás acá, algo tenés Hay que llevar traer. puchos. Puchos, una torta, algo para picar, Sí. tiene que compartir. Me parece muy bien. Otro puso en ingredientes y utensilios para volver a la pastelería. Así nos deja de arruinar la vida. Me encanta. Amo a esta persona. ¿Sabes que yo no sabía lo de la pastelería? Y es que tiene que dedicarse a otra cosa después, Sí. porque si no, no, esperemos que no sea como los Menem que siguen Por como... ahí películas de terror, yo le veo. Futuro. Participante del Tren Fantasma. Sí. Ah, esa era muy buena. Bueno, ¿Qué más a tenemos? ver, me dijeron, en un iglú para irse a vivir a la Antártida, porque la van a putear en toda la Argentina. Esa es muy buena. Claro, entiendo que la Antártida medio que no es de ningún país, ¿no? Acá, el chico que sabe todo, Nicolás, detrás de cámara, la Antártida, ¿es parte de la Argentina, de algún país? No. Ya sé, pero no tiene... ¿Te das cuenta? Este chico corrige y da clase en todos lados. ¿Qué más tenemos? Ah, mira, acá. Ya que son tan perreros, que compra alimento para los perritos de la calle. Sí, obvio. Si yo tuviera una Para los platita, reales, digamos. algo de más para refugios de animales, resto y para eso. Para los reales, porque parece que solo los imaginarios. Para los que son de carne y hueso, Claro, no vale está los bueno. que no existen, sí. Bien. Después dijeron, en muchos pantalones de emergencia para el hermano. Ay, qué bien. Yo quiero que sepan que me reí mucho. En todo este momento no sabemos si reír o llorar, pero no quiero... voy a hablar en francés, pero ese latigazo en vivo que se vio desde Tremendo. adentro, el pobre hombre, yo me reí mucho. Y esa disculpen. caminata que va a quedar para... Cuando querramos reírnos, tenemos por siempre esa caminata. Los memes que va a dejar esta situación. Y tengo el último. Dícese en una excursión al Triángulo de las Bermudas. Amiga, anda ya mismo. Sí. Sí, porque es un viaje de ida, literalmente. No. Para ahí hay uno más que es muy bueno y lo quiero leer. A ver, dale. En un peluquero que le acomode esas chuzas de cacatúa de Chernobyl que tiene. Ay, sí, No por podíamos favor. dejar No, de sí, leer esta respuesta. Yo sé que no hay que hablar de los cuerpos ajenos, pero esta señora se lo ha ganado, así que sí. Con el respeto y el perdón de las cacatúas. Sí, yo creo que Moni Argento tenía mejor cabello. Sí. Así que bueno, se nos ha terminado el tiempo. Tenemos como 1000 más que han llegado, pero bueno. Sí, le agradecemos mucho a todos los que participaron, que nos hemos reído un montón. Sí, la Y verdad es que lo necesitamos todos. Gran audiencia. Tenemos el mejor público, básicamente. Así que bueno, gracias a todos, gracias a Gus y a todos los que nos ayudan a operar este programa. A Fuegos de Octubre tenemos que agradecer también que nos comparten este espacio en su streaming en YouTube. Y no se olviden de seguirnos en Suscribirse. Sí, primero se suscriben, nada de no, porque no sé qué, no cuesta nada, es un botón, un like, un comentario. Son cosas que no salen dinero, esto no se hace por plata, queremos difundir todas las cuestiones importantes referidas al ambientalismo y nos ayudan ahí con el algoritmo, Tuki, un me gusta, no te cuesta nada, ahí estamos. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos en la próxima edición. La esperamos a Clary también. Bueno, Adiós. chao.